pero como que te aconseja, te dice el mejor lugar para vivir tu sexualidad de manera plena, porque la sexualidad es una cosa obviamente inventada por Dios, no inventada por el demonio. Claro. Dios inventó la sexualidad, Dios inventó el cuerpo, Dios inventó todo. Entonces, y todo eso es bueno, muy bueno. De hecho, ahí colaboras con la creación de Dios. O sea, digamos, evidentemente. Sí, es bueno. Esa risa que nos riamos, pero sí es bastante buena. Esa risa nerviosa. Sí, ya no se aguantó. Es que ya no jalaba desde la palabra monógamo porque no caché. Buenas. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días de Dios. De Dios. Buenos días de Dios. Sábado de no sé qué. Pero bueno, vamos ahí. 1 de febrero. Primero de febrero. Hoy es 1 de febrero. Sábado 1 de febrero y arrancándonos bien. grabamos por primera vez un sábado, ¿no? Creo. Sí. Por primera vez un sábado. En la mañana. Mejor. Y es porque es un día especial. Sí. Es más, y porque es un día especial voy a abrirme una cerveza a los años. Y porque vos ya cumpliste ya puedes chupar. Bien. Mi enero de sobriedad. Bien. Buena, Mari. De vuelta a tu verdadero Ahora tú. sí. De vuelta De vuelta al horario habitual. Eso. Salud, muchachos. Porque, oye, pues, salud. Es que- saludcita. Este capítulo se merece. Para el invitado de hoy, tengo que suavizarme un poco, Yo también tengo que desahuevarme porque entonces ya que había que abrirse una antes de. Listo, muchachos. Desahuévate. Amigos míos, amigas, amigues, para que no se resientan. Hoy es un capítulo muy especial, la verdad. Es un capítulo de purificación de hasta ahí nomás podcast. Sí, yo De creo que purificación. estaban jodiendo que podcast malcriado. Malcriado, dice que ya. Tenemos la solución. Ya. Yo creo que este es el crossover más extraño, más raro, más novedoso Sí. que van a ver en el Sí, 2025. Y es porque ya vieron ahí en el título. Sí, no ya. sean los cojudos. Ya vieron. Ahí está el título. Y tenemos a un gran invitado. Por eso, vean. Un micrófono más. Agüita Vean nomás. ese cojín para que se sienta a gusto. Y lo Sí, bueno es que pero- estamos pero jugando de locales. Sí. Ya, eso es Vean, importante. Biela. Agua. Agüita. Listo. Agüita, ya deben ir cachando. Listo. Entonces, yo creo que hacemos la bienvenida. Sí, La bienvenida sí. a nuestro gran y único invitado. Yo quiero que se presente aquí mismo, ¿sí o qué? Sí, Que se sí, presente, sí. así que miren lo que se viene. Por favor, nuestro gran invitado. Vamos ahí, aplausos. Por favor. Padrecito, por favor. Padre, bienvenido. Andrés. Padre Andrés, siga su micrófono. Ahí no suena, ¿no? No suena. Estoy pagando una apuesta aquí. Por eso estoy ahí. Está bien el cuadro. Una penitencia. Sí, exacto. Un poco más acá. Ahí estamos. Ahí, ya. Listo. Estamos Ya, muy bien con bien. el audio. Entonces, cómodo. sí, todo bien. Estamos bien. Se siente a gusto. Se te escucha bien, Felipe, sí. Sí. Estas sí son más cómodas que hay en. Está bien, ¿Sí o qué? sí. Entonces, Bueno. este es el episodio de purificación. Este es el episodio Sí, que nos van a sí, purificar el alma. Sí. ¿Vieron? No, después del episodio, confesión, los tres, ¿no? Esa es Ese era el pacto. He cometido actos impuros. Listo. Ya se acabó. No He pasa visto cosas que nada. no debí ver. Sí, ya. De hecho, les conocí con ese episodio. Eso, a ver. Bueno, vamos a hacer una introducción. ¿Cómo lo llamamos? Andrés, padrecito. No, yo le voy a decir padrecito. Sí, como quieran. Ahí al gusto del consumidor. Perfecto, Excelente. perfecto. Y para nuestra comunidad hasta ignomacense, ¿quién es el padrecito Andrés? Y bueno, dele nomás. Salud, más bien. Salud, Vamos a- más bien, no, salud, Saludcita ahí con, Oye, ¿por con qué todo. no me dieron cervecita? ¿Qué es cervecita? salud. Mi cervecita está allá, solo que no queríamos crear imágenes polémicas. Claro. Exacto, muy bien. Hay que ser inteligentes. No hay que en la dar vida, papaya en la señor. vida, pues aquí te Eso está dando es. una lección, mi padre. Bueno, padrecito Andrés, ¿quién es usted? ¿Cuántos años tiene? ¿De qué equipo es? Todo. Preséntese aquí con nuestra comunidad de gente culta. Gente culta y religiosa. Muy bien, muy buena pregunta, sobre todo lo del equipo. Porque yo siempre digo que he recibido dos grandes dones
En esta vida, 2 grandes regalos. El primero es el don del sacerdocio. Ya. Y el segundo es el don de ser escogido como hincha del Barcelona. Buena cosa. Como hincha del ídolo. Bien, bien. Por eso estamos ahí con la Felipao. Pilsener del ídolo. Eso es. Pilsen, Hoy es ponte la noche pilas. amarilla. No sé si pensaban no decir qué fecha es hoy, pero yo creo que sí. No, sí está No, bien. sí, Sábado es- 1 Hoy hoy. es la noche amarilla. Cierto que hoy es la noche. En Quito. Como con Carles Puyol, el único equipo grande que puede hacer esas cosas. ¿No? En Ambato ni Además del siquiera Macará. hacen. En Ambato ni siquiera hacen primer partido, nada. Pero padre, más que Puyol, Felipao. Sí, Sí, Ah, sí, es la más novedad, que Puyol, claro, Felipao. más que Felipao, Puyol, harto Felipao. chocolate. Harto. Sí, Ecuatoriano. ojalá Felipao jale más de 10 minutitos cada partido. Va, Sí, veamos, yo creo que sí, con esa mujer sí jala unos 10, 15 minutos. Debe estar entonces- acostumbrado a hacer entonces- ejercicio. Claro. Había que hacer un disclaimer para este episodio, ¿no? Ya que empezamos por acá. Diga usted todo lo que tiene que porque es un Diga el malcriado. disclaimer. Patán. O sea, de una. O sea, no pasan ni 5 minutos del episodio y ya está. Oiga, ya, después le cuento una novedad mía ya que capaz le Nos va a interesa. tocar moderar la patanada, la Sí, mala sí, palabra. siempre. Compromiso, Porque por favor. compromiso. desde hoy es la conversión del programa, ¿no? Ya, Sí, sí, exactamente. Hoy, el que dice mala palabra, penitencia, verán. Pecador. También. Entonces, qué gusto que esté aquí con nosotros, la verdad. No, Es ustedes, gracias por invitarme. un episodio que la verdad teníamos, bueno, ya habíamos hablado gracias al Monaguillo Felipe. Gracias, que Monaguillo. hizo esto Conexión. Todo esto es posible. gracias a ti. Y yo creo que vamos a poder aprender mucho. Pero yo tengo una pregunta para el padre ahorita antes de, como ya mencionó, que dijo, por eso ya les conocí. A ver, ¿cómo es que hasta ahí nomás podcast Entra en su llega a vida. los ojos y oídos del padre Andrés? Bien. ¿Cuál fue el episodio que vio y cuál fue su perspectiva? O sea, ¿cuál fue su primera impresión? A ver, ¿cómo fue? Ok. Entonces yo llegué hasta... ¿Cómo se llama el podcast? Hasta ahí nomás podcast, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hasta ahí está. Yo llegué hasta ahí nomás por 2 caminos. El primero, yo llegué a Ecuador justo hace un año. Hoy es aniversario de que volví acá porque estuve mucho tiempo fuera. Justo el 1 de febrero del año pasado. Y de entre las primeras personas que vi estuve con sus amigas Lala y Coté. Ya, muy bien, Estuve en la saludos. casa- estuve en la casa de ellas. Y bueno, nos veíamos a los tiempos conversando. Entonces me ponían al día de sus Amigos. buenas, nuevas y malas amistades. Claro, sus buenas y malas influencias. Entonces Obviamente fuimos las buenas, Dijeron, dale. no, nos estamos llevando con unos zambateños, no sé qué. Y yo, a ver, los zambateños, ¿qué tal están? O sea, buenas gentes. ¿Qué tal en general? Ya. Muéstrenme la foto de los zambateños, ¿no? Video del podcast. Entonces me acuerdo que me Mi empezaron a primera mostrar. vez. No, este. Y yo, bueno. Pitón. Sí. Bueno, para Ambato está bien. Se les ve educados, cultos. Para Ambato está bien. No, perdón a la audiencia ambateña. vamos a- Pero, ¿cuál fue su primera Entonces, impresión? no, dije, creo que eran compañeros de la universidad. Un Uno amigo era, nuestro. ajá. Y no, dije bien, digamos. Se aprueba. Esa primera prueba se aprueba. Ya. Y entonces ellas decían, tenemos que invitarte, tenemos que reunirnos con todos para que hagan preguntas, para que les evangelices. y entonces eso quedó ahí en el aire. Ya. Volvió un par de veces, tipo, sí, tenemos que hacer una reunión para evangelizarles a estos manes. Y entonces, ese fue el primer contacto. Ya. Ese fue el primer contacto. Después, por de casualidad, resulta que en la casa en la que vivo viven 6 estudiantes universitarios. 6 monaguillos. Es una residencia para estudiantes universitarios, digamos, que vienen a estudiar en Quito. Y uno de ellos de repente es zambateño y descubro que trabaja en el podcast. O sea, que es amigo, o sea, que se conecta. Ya, se grande, conecta. se conectó. Pero que Bueno, que es Felo. amigo de estos amigos de Lali Coté. ¿Qué tal, no? Entonces dije, tengo que ver el podcast, a ver de qué se trata, ¿no? Ahí vi, entonces empiezo a ver los títulos del podcast y obviamente llego a un... Claro, para ver cuál está más interesante, ¿no? Y de repente colegio. llego, padre, he cometido actos impuros. Decía en el título. Y dije, y no me acuerdo si en la descripción o algo decía, nuestras experiencias de la confesión, no me acuerdo. Entonces dije,
dije, bueno, vamos a ver qué onda esto, ¿no? Ah, bueno, para ver eso. Y está bueno el episodio. ¿Qué tal le pareció? Pecados y pecadores, por favor. Pecador. Ahí O sea, sí damos ciertos tips que sirven, ¿ah? Es divertido, algún tip sirve, alguno. Algunos no. Se ve que la catequesis, digamos, no está fresca. Sí, hay que refrescar un poco. refrescar. Y por eso estamos aquí. Igual, Sí. verán, en este episodio quiero hacer un paréntesis para hablar de que somos seres humanos todos y esta es una conversación entre seres humanos y quitar un poco eso de los padres que son, a veces hay esta cierta pensamiento Lejanía. intocables, que no, aquí vean, conversando, tomando una witty y de todos los temas comunes que seguramente ustedes ahí se están preguntando y se vienen. Y para que también el público estoinomacense se evangelice Sí. de una u otra forma Claro. también, porque queremos impartir buenas... Queremos aportar de cierta manera. Aportar de Queremos cierta aportar. manera. En un momento que se iba a poner constructivo y no le salieron las palabras. Estás acostumbrado a todo. Queremos encontré aportar. la palabra adecuada. No encontraste la luz. Es que padre, hay gente que dice que no aportamos. Entonces, el día de hoy queremos nosotros aportar de cierta manera, inculcar un poco de, no diría yo catequesis, pero inculcar un poquito de Ideas. y resolver dudas también, ¿no? Eso, Que hay bastante. Entonces, para esto yo creo que debemos empezar, bueno, como lo que ahorita se están preguntando. Todos ustedes, malditos, mentira. Padre, Pecadores. padrecito, ¿cuándo y cómo supo que quería ser padre? Curita, sacerdote. Ok, buena pregunta. Entonces, yo me fui a Roma a estudiar teología cuando tenía 24 años. O sea, yo para ese entonces había ya estudiado periodismo y había sobre todo trabajado en el mundo del periodismo y de la prensa cultural escrita, sobre todo, escribir sobre cine, literatura, perfiles y demás en revistas y periódicos de acá. Hasta ese momento, digamos que la vocación sacerdotal no aparecía. Pero sí estuvo ligado siempre a la religión. Sí, eso sí. Y a los 24 años surge un poco esta inquietud, evidentemente no segura, porque como toda decisión importante y que va a involucrar, digamos, toda la vida. Cambios, sí hay que tomarse un buen tiempo para pensar. Entonces me fui a Roma, al mismo tiempo que empecé ya a estudiar teología, empecé este proceso de pensamiento, de ver si es que era lo mío, si no era lo mío. Y de hecho me ordené sacerdote, no sé si 8 años después, o sea, bastante tiempo después. Después trabajé, me demoré en el estudio, o sea, todo un lío. Pero allá en Roma fue donde ya como que se fue poco a poco consolidando la idea de que es un camino que quiero y es un camino que creo que Dios quiere para mí también. Es que qué mejor lugar Roma, ¿no? Sí, Roma lindísimo. Hermoso Roma. ¿Han ido? Sí, Claro. Yo sí, no sí. conozco. La verdad, yo le confieso algo. A ver, Aquí hablando de confesiones. Ya, conf. Me tomé una foto en la Capilla Sixtina. todos hemos hecho Es que eso. Oye, pero no vale. No vale, no. No vale. Yo lo saqué porque Cogí yo así sí me un selfie huevé. ahí con la Capilla Sixtina y mientras le puteaban, ¡ay, guarda el celular! Sí, son bravos ahí viendo. Es que evidentemente, ¿no? Digamos, ecuatoriano que se respeta tiene foto en la Foto en la Capilla Sixtina. sí. Ecuatoriano recho que se que lo- ayuda. No como ese caído de Es la que yo mano. no. Es que, ¿sí o no? Dígale, ¿para qué te huevas? Tú respetas los Yo lugares. respeto, claro, yo respeto los lugares sagrados, yo no saco la cámara. Yo puedo hacer cualquier cosa aquí, pero en lugares sagrados, respect. Claro. Claro, Pero hubo algo, como algún hecho o no, que así como dijo, sí, voy por aquí. Así como específico, o más bien fue ya el estudio y eso que le direccionó. Digamos, en el caso concreto de la decisión de ser sacerdote, no hubo como un momento, digamos, de una iluminación especial, digamos, que sí puede haber, quizá ha habido en otros momentos de mi vida, pero en concreto en el caso de sacerdocio fue una cosa mucho más gradual, que sí, se fue cocinando así como poco a poco, nunca tuve dudas, digamos, o sea, siempre como que vi que sí, iba por ahí. También acompañado, siempre lo haces con otras personas que te acompañan, que te ayudan. Claro. Y fue súper poco a poco ese tema. Qué bien, Sí. qué bien. No tam- hubo así como un gran momento así que como te esperes. Como una Claro, iluminación. claro. Como la Rosa de Guadalupe, no hubo. No hubo tal momento de apareció esa la manera. Rosa Claro, de no Guadalupe, hubo tal apareció, momento. sí, no hubo momento Rosa de Guadalupe. Oigan, Solo pasó. padrecito, yo quiero saber, ya bueno, ya curita, o sea,
es como, bueno, primero tiene que cumplir el Ciertos procedimientos. ¿cómo Estudios. es? Sí, los estudios, pero es ¿dónde es donde estudian para ser sacerdotes? El seminario. El seminario. Seminario. ¿no es cierto? Y ahí sí ya puede como ser curita, ¿no es cierto? Sí. Pero no cualquiera puede ser O sea, sí creo No cualquiera puede ser sacerdote. sacerdote, curita, no se puede ser, ¿o sí? Estás pensando tu vocación a sacerdocio. Creo que... A ver. Está todo en un momento de iluminación. Creo. Verá, antes de responder esa pregunta, a la que le dice, yo le quiero hacer una, ¿ya? De los tres aquí sentados, ¿quién cree que es el más probable en hacerse sacerdote y quién el menos probable? El Felo no cuenta porque él sí está muy encaminado. El man ya creo. es Él está perfilado a hacerlo. Está en el seminario, Sí, ya. ya está, ya. Pero, Ya es pero teólogo y todo, el man. ¿quién cree que es el más probable y quién cree que es el menos probable? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál sería su perspectiva ahí? De hecho, cuando nos reunimos un ratito antes de este podcast para conocernos un poco, y ahí dije, aquí hay buen material Hay para material. el seminario, ¿no? Como las formativas para el fútbol. La del IDB, la formativa del IDB. A ver, ¿quién dices que quién podría ser más cerca, no? Sí. Está analizando. Estoy analizando. Pues sí que ya dio respuesta. Yo creo que... Ninguno. Yo creo que busquen nomás. Vaya, Hay que buscar otra ocupación. Sí. No, yo creo que si yo soy sacerdote, ustedes pueden, muchachos. Ya, bueno. Y así, y el menos. Así que este man ni cagando. Es que vos ya sabes de esa respuesta. No, O sea, solo quiere que le señale. Solo quiere que los reflectores. No, es que usted una cosa es en cama, es otra ya es afuera, ¿me entiende? Entonces por eso. No, yo creo que los tres podrían ser buenos candidatos con, digamos, un retoque, digamos. Y hay verdad tú curioso. Yo me siento encaminado, ¿sabe por qué? Yo tengo un tío abuelo sacerdote. Tengo un tío abuelo sacerdote. Sí, creo que... bien famoso en Ambato. Entonces yo creo que estoy por esos caminos celestiales. Creo también que Vos para- puedes tener mucho Pues estoy por familia, ahí. pero no podrías vos nada de eso, hermano. Vamos viendo cómo va la Uno nunca la sabe, vocación. muchos grandes santos, y todos en realidad, han vivido una vida normal y de ahí... No importa la edad, esa es buena pregunta. Descubren a Dios en su vida, que está siempre de más. Claro. Y si Dios le llama al sacerdocio... Y no importa la edad, padrecito. No importa la edad. No importa nada. No, o sea... No, o sea, hay gente... Lo más común y lo más normal es que la gente entre joven, obviamente. Claro, que claro. más o menos descubra esa vocación a los 17, 18, 19 años y de ahí lo empieza a madurar y se ordenan, no sé, 25, 30. Pero también hay gente que descubre su vocación al sacerdocio más tarde. Y respondiendo 40. y respondiendo esa Así que pregunta. hasta los 40 tienes tiempo. Ya bueno, veamos entonces. Ok, veamos, todavía sí. Pero respondiendo esa pregunta entonces, cualquiera puede ser. Entonces, evidentemente cualquier persona puede ser, pero lo importante es que tanto él como la iglesia descubran que ese sí es su camino. Entonces cualquier persona como que puede tener esa inquietud, empiezas un camino de descubrimiento si efectivamente eso es para ti o no, y ese camino dura todo el seminario, o sea, dura, no sé, 7, 8 años, y ya después de eso decides verdaderamente. O sea, cualquier persona puede ser sí, pero es lógico que muchos empiezan el camino, pero en el camino muchos descubren que no, también. Claro. Bueno, y ya ahí usted, digamos, sacerdote, ¿cómo pues? Ya se le nombran sacerdote, Sí, se gradúa. Le ordena sacerdote. Le ordenan sacerdote. Se gradúa, le das. Se graduó de sacerdote. Le dan el birrete. Pero es que no le sale la palabra, no. Ya usted se... Es ordena de sacerdote. Y yo quiero saber su primera vez. Dando misa, matrimonio, un bautizo. O sea, ¿cómo fue ese momento? Porque debe haber sido... Debe haber recordado, o sea, debe recordar las tal vivió? vez, ¿no? Bueno, las A ver, misas, verás. porque me imagino que son bastantes, más complicado, pero debe haber también un tema de nervios, ¿no? O sea, de primera... Verás, de- sí. La primera misa que tú celebras es tu misa de ordenación. O sea, la misa en la que eres como hecho sacerdote, ¿no? Esa es tu primera misa, porque en medio de la misa, digamos, te hacen sacerdote, o sea, el obispo te hace sacerdote, y ya tú siendo sacerdote, concelebras esa misma misa. Entonces es la primera misa que celebras. Y esa es la que tengo un poco más de anécdota, porque
En mi misa nos ordenamos, no me acuerdo cuántos, pero ponte 20. O sea, era, Ya. era un buen grupo. Y yo me acuerdo cuando estaba ahí en la misa, tenía al lado mío 2 personas, porque te pones en filas así. Y tenía al lado mío en 2 momentos distintos, tenía 2 personas y yo les veía. Y les veía como súper emocionados. Ya. Tipo temblando ahí, les daba la mano, lloraba. Y yo estaba así como súper relax. Tranquilo. O sea, súper tranquilo. Chillax. Y decía, no sé si yo falté a alguna clase. No me dieron esto en el seminario. Claro, o me estoy perdiendo de Nervios. algo. Me estoy perdiendo Nervios de algo y uno. no sé qué está pasando. Pero bueno, yo estuve ahí súper tranquilo. Y esa fue la primera misa. Después Ya. ya la primera misa que se celebra solo. La verdad, fueron solo como ceremonias así bonitas con la familia, amigos. No hay así como una gran anécdota sobre eso. Ya. Y rápidamente casé a mi hermana. O sea, Ay, mi qué hermana, lindo, mi qué chévere. hermana justo se casaba esa semana. O sea, fue un plan súper chévere de familia porque pudieron viajar a Roma, donde yo me ordené. Y después ahí mismo a Zaragoza, donde mi hermana se casó. Y la 4ª o 5ª misa que celebré fue precisamente el matrimonio de mi hermano. Ah, lo bestia. eso. Qué Qué hermoso chévere. eso. A lo Qué bestia chévere. eso. ¿Y qué es más difícil? O sea, bueno, todo prácticamente, ¿no? O sea, como misas del proceso, pero o es más distinto, más largo, matrimonios. No, lo más bautizo. difícil son efectivamente esos ritos. El matrimonio, el bautizo, tiene como sus ritos propios, ¿no? Entonces Ya. sí tienes más o menos que estudiarte, aprenderte. Y yo sí tuve un poco de nervios y error, por ejemplo, en el primer bautizo que celebré. A ver, a ver, a Celebré ver. el primer bautizo. le Bautizo cayó el de- guau. bautizo de la hija de un amigo. Se me fue de más. Bautizo de la hija de un amigo, fue en Colombia, justo estaba por ahí. Y tiene un montón de ritos del bautizo que todos son como explicativos, todos tratan como de explicarte qué es lo que está pasando, pero solo hay una cosa que es absolutamente necesaria para que el bautizo sea válido. Se olvidó. Es una cosa que es decirle, yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, puedes olvidarte todo, solo es decir, yo te bautizo, no, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y echar el agüita. Ya. Digamos, eso es lo único que no te puedes olvidar. Todo lo demás puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, sucedió. Se olvidó. Ya le ponen la mesa. No, ni le puse. O sea, nos fuimos a la pila bautismal. Empecé a decir las oraciones, no sé cuánto. Y después dije, bueno, volvamos al altar. Y volvíamos. Y yo vi que una monaguilla me puso una cara de pánico ya cuando estábamos volviendo. Y ahí yo dije, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué no dije? Claro, y dije- ¿Qué no dije? Y ahí me acordé y dije, bueno, volvamos a la pila bautismal. Ya sacándose todo. Ya se están yendo. Y el padre, ¡eh! Aguanta. No, acá, regresa. Sí, ese fue el primer bautizo. Pero de ahí también tenía nervios, por ejemplo, para celebrar mis primeros funerales, que eso es, obviamente eso debe ser obviamente denso, es un ¿qué? momento delicado. Sí. Y bueno, ya me ha tocado y sí, es un momento delicado. Claro. Ese sí debe ser ¿no? más Y fuerte con toda la gente y todo, complicado. Oiga, padrecito, ¿y usted tiene un salmo favorito? O sea, que usa como a menudo, tal vez, o que le hace bastante eco y que transmite, tal vez, y sí, ¿no? Esta es la parte ¿Puede ser? constructiva. Esta es la parte en la que, La parte purificada. en la que meditamos. Sí. La verdad, no. O sea, la verdad, ahorita se viene ningún salmo. Los sacerdotes rezamos muchos salmos todos los días. Claro. Porque rezamos en la mañana, digamos, un pack de salmos, digamos, en la tarde también, en la misa también. Pero durante la entrevista me va a salir alguno. De ley. Sí, ahí nos durante la dice. entrevista va a Sí, surgir porque alguno. queríamos igual preguntarle cuál era su parte favorita de la misa. Pero yo le O sea, han venido con preguntas espirituales teológicas. Para entrar en calor. Le puedo ser sincero. Mi parte menos favorita de la misa es cuando sale a hablar el padre. Cuando sale No a sé hablar. por qué. Sí, cuando habla el padre. Es como que no sé, o sea, no, pero depende también el padre. Pero a mí al menos es como que hay veces que digo, ay, o sea, como que qué tontera, sí, pero no, o sea, no que tontera, pero es que no sé, es como que, o sea, sinceramente es como que a veces me aburre. A mí de pero pequeño es dependiente. me daba un poco de vergüenza ya cuando el padre decía lo de la paz.
y dar la paz con todos ahí sí, en la... que ese es el mejor momento, loco. O sea, con tu familia es Depende, chévere, depende pero de luego quién te con- sientas al ¿sabes lado. qué? ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tienes que calcular bien. Sí, y más que nada ahorita es más fresco, ya crecimos y todo, pero de chiquito, cuando ibas de chiquito yo decía... Yo con conocidos no podía, Pero cuando ¿quién te le tocaba un duele? conocido atrás. Pero más bien si sientes ese momento de literal paz, ¿has visto? Que te abrazas hasta con el que es y no es. Claro, sí. Que te coges de arriba abajo, es la paz, la paz. A veces que las viejitas ya te quieren clavar ahí un piquín, pero... Tengo que hacerse el cachete así, ¿no, mi señora? Tranquila. Al criado, Estamos vos en eres misa. el que menos podría ser Yo digo, sacerdote, tranquila, ya te espere, digo. mi señora. Después de misa, mi señora. Claro. ajá. No, entonces la homilía efectivamente es una parte polémica, digamos, en el sentido que hay gente que le gusta, gente que no le gusta. De hecho, el Papa el otro día decía, un signo de que la iglesia es de Dios es que ha sobrevivido a 2000 años de malas homilías. O sea, las malas homilías han estado ahí toda la vida y Sí, la iglesia sí, sigue. sí. De hecho, el Papa también ha tratado de decir hay que preparar bien las homilías, no tiene que ser larga, así que si es que un sacerdote da una homilía larga, le tiene que sacar el documento del Papa. Si el Papa dice máximo 8 minutos. Ah, ya, eso es bueno. Sí, porque unos que se van largo. Pero bueno, la homilía sí es complicada. Claro. O sea, es complicada en el sentido que hay que preparar, hay que tratar de, digamos, de descubrir qué es lo que dice Dios en el Evangelio y transmitir eso. Y sí, es verdad que puede ser utilizado para un montón de otras cosas que no son esas. Pero en todo caso no es lo más importante de la misa. Así que si no les gusta la homilía, no se preocupen. La Y lo más misa- importante es ir. Es de Ir. Bueno, o sea, el es- momento más importante de la misa, y aquí ya digo que se querían poner teológicos y espirituales. El momento más importante de la misa es, digamos, la consagración y la comunión, porque lo que sucede en la misa es que, siguiendo unas palabras de Jesús, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Claro. Y después los fieles pueden recibir ese cuerpo y esa sangre de Jesús. Eso, evidentemente, es lo más importante. No solo de la misa, sino es todo lo que tiene la iglesia, digamos. Es lo más importante de la iglesia, precisamente ese momento. Pero hay una norma que diga cuándo tú puedes ir a recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Confesando. Siempre y cuando estés Ajá, confesado. pero suponte a mí mis viejos no me dejaban ir a recibir si es que yo faltaba, supongamos, Porque antes teníamos esa costumbre de ir full todos los domingos a misa. Si faltaba ya la anterior semana, ya no me dejaban. Entonces, ¿hay alguna norma o...? Entonces, digamos, la norma general que te diría es, como tú lo que vas a hacer es estar en comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús, la norma general es precisamente comulgar con Jesús, o sea, más o menos creer lo que cree la iglesia y más o menos querer hacer lo que dice la iglesia, ¿no? Ajá. Eso como cosa general. Entonces, ya en la práctica la gente dice, tienes que estar confesado. ¿Es verdad? Pero, o sea, es verdad y no es verdad. En el sentido que lo que vale la pena es confesar si uno cree que tiene faltas y pecados graves. Ah, ya, ya. Si no, no hace falta. ¿Ves, mami? Escucharás. Mi mamá no me dejaba, Pero ¿no? es bueno igual confesarse con frecuencia. Claro, yo- Después, Ahí estoy fallando. Señora, Estoy después falluco voy a ahí. hacer el trabajo con su hijo. Ya preguntas así de los seres Señora, humanos. Sí, a ver. Preguntas de los seres humanos comunes y corrientes. ¿Qué hacen con el vino que sobra en la misa? Y también, ¿cuál es el proceso después de las limosnas? O sea, ¿se recolecta la limosna Ese y es bueno. a dónde va? ¿Cómo le canaliza? Es que hay full gente que tiene esa duda. entonces- Sí, sí, full gente, porque Ajá. nos estaba ¿A preguntando dónde va la esto. limosna? Sí. O es para Esto comprar sí, más vino. Entonces, con el vino que sobra de la misa, normalmente el sacerdote se toma todo el vino. Ese durante rato la en misa. el... Sí, ¿no es cierto? o sea, Sí, yo sí he visto. Oh, O sea, una parte que es la que se convierte en la sangre de Jesús y esa, digamos, lo consume durante la misa. Y justo al final, para limpiar el cáliz, normalmente te tomas todo lo demás. Ahí O sea, va. ya sale Le entonado, remojo. Yo ya. sí he visto el por ahí. Sí, sí, sí. Fondo. Las miguitas. Sí, exacto. Ese sale entonado ahí. Porque como eso es tan importante, efectivamente hay que limpiar bien y eso lo limpia todo, con el digamos. vino y con el agua. Yo. Y la otra pregunta era la de las limosnas, ¿no? Entonces las limosnas sirven para la supervivencia de la pobre Iglesia, parroquia iglesia. y del cura. Claro. Pero eso lo Para el recolectan. almuercito del y- domingo. Eso. Si no, ¿de dónde? O sea, a cierta Verdad limosna es. va para el curita. No, después ya cada parroquia gestionará el dinero. Lo que hacen. Sí, gestionará el dinero como puede, ¿no? Como Yo dicen. no trabajo en parroquia, entonces por ahora no tengo esa... Oigan, responsabilidad. Padre, nosotros igual queríamos preguntarle. Estábamos ahí analizando todas las preguntas y todas estas cosas y también queríamos ver la parte humana. La parte humana, o sea, más no tan religiosa y todo eso. Entonces, Sí, estábamos porque diciendo... empezaron ahí con la teología. O sea, la parte menos padre Andrés y la parte más Andrés. Ya, O sea, ¿Qué pasa si es que Dios
Es un caso hipotético. ¿Y qué pasa si es que Dios viene y le dice, Padre Andrés, hoy tiene el día libre de ser cura? No, desde su día libre. Y nos preguntábamos, ¿qué haría Padre Andrés en su día libre de no ser cura? Y 24 horas todo lo que hagas, no pasa Es que, nada. es que de alguna manera, digamos, tengo días libres de ser cura, en el sentido que no tengo tareas específicas, yo que sé, ir a atender estas confesiones, o ir a dar esta misa, o ir al colegio. Entonces lo que hago esos días es lo que hace cualquier persona: reunirte con tus amigos, hacer deporte, leer, ir de paseo. Ahorita, por ejemplo, Hacer un podcast. Venir con tres chicos, hacer un podcast. Después hay muchas cosas que hago de ser cura, entre comillas, que también las hago un día que no tengo que ser cura, entre comillas. Por ejemplo, celebrar misa, orar, tener un momento de lectura espiritual. O sea, todo eso lo hago no por ser cura. O sea, si no fuera cura, igual las haría. Ya. Entonces, cuando tú me preguntas por un día no de ser cura, lo me imagino es el día que no voy a trabajar en el colegio. Yo trabajo en un colegio. El día que no tengo que ir a la misa del domingo a confesar. O sea, y esos días básicamente hago deporte. En mi día libre me voy a la noche amarilla, Hago dice el deporte, padre. voy a la noche amarilla. Futbolito. A mí me voy a la noche amarilla. Está de jugar fútbol. Sí, sí. ¿De qué juega? Sí, ¿De a qué lo juega? ¿De qué juega, padre? Bueno, depende de la calidad de los demás, ¿no? En No, general, pues, en o sea, general me toca calidad ser, alta, en calidad general, alta, en póngale general me aquí. toca ser el 10. Sí, Como Messi, Como como, Messi. como Lío. Sí, vi que ahí está Messi. Ahí bien, está. ¿Qué el Dios No, le sabe en la- decir. en la ¿Qué opina mitad. de eso? A Maradona. El Dios le sabe Maradona. decir. bien. Es el dios del fútbol, pues. Claro, Ah, ahí está. bien. Ve. Bien. Yo Mi sí, mamá- perdone, mi pero sí le mamá- tengo mi en todo mamá- lado a Maradona. A mí mi mamá se enojaba porque yo decía que Messi era el Dios. Me decía, no, tú solo tienes un Dios y punto. No, pero Dios Y- es Maradona, No, papi. Después, señora, después Por vamos Dios. a trabajar con su hijo. Usted no se preocupe. Usted no se preocupe que aquí Oiga. no vamos a dejar a su hijo que se vaya por los malos Sí, caminos. más tranquilo, estamos Oiga, aquí. y hablando de esto encaminados ya, bien. así igual... Uy, se me- vio lo de Trump, lo que está... Es que yo no entendí esa parte, muchachos. No sé si ustedes vieron que ahí salió en las noticias, obispa le dio un como sermón a Trump pidiéndole que no... Ah, sí, pero sí viste. Claro, pero ¿qué religión es esa? Porque no... O ya comienzan con sus mezclas y todo la... Sus Porque mezclas. no hay, pues, Sus- obispas, sus- pues, ¿no es cierto? A alguien, Avispas nomás a hay. alguien le dije, Avispas. a alguien le dije que venía a este podcast y me dijo, Dios te bendiga. ¡Oh, mi hijito! de hecho bien, ustedes, o sea, lo que no saben, digamos, lo que ven, pero lo que está detrás de cámaras es que cada que empiece este podcast se persiguen Sí, ahí, sensibles, o sea, bien. Sí, sí, sí. Y después vamos a bendecir el lugar, bueno. Sí, sí, muchachos. En todo caso, te decía que alguien me dijo, le dije que venía a este podcast y me dijo, bueno, pero verás que estos tipos son medio machistas, no sé qué. Ahí están sus haters. Hay que mejorar eso, muchachos. Por favor, perdón. Pero bueno, Perdón. en todo caso, me acordé por lo que dijiste de las obispas, ¿no? Sí, sí, sí. Y por una palabra que usaste que no me acuerdo cuál fue. Pero en todo caso, ella debe ser obispa de una iglesia cristiana no católica. Ah, digamos. Sí. Ya, porque eso quería entender. Y justo por eso iba, porque no hay sacerdotes. Porque no hay obispas. Ajá, Hay o sacerdotes. sacerdotas. Sí. A ver, esa es mi yo pregunta le tengo. existencial. Yo le tengo una pregunta Aguanta. del humano. A ver, ¿qué ¿Por tiene? qué no hay A ver, sacerdotes? respondamos de eso. Ah, a ver, ¿por qué no hay? Respondamos de eso. Ah, no escuché. Pues, perdón. seguramente está Entonces, preguntando. digamos, la iglesia católica no es, digamos, un grupo de personas que trata de inventar una espiritualidad buena y de inventarse unos ritos, sino, digamos, la iglesia católica nace de Jesús. Ese es como el punto central. Y lo que tiene que hacer la iglesia es como tratar de descubrir qué es lo que Jesús quiso con sus palabras y sus obras, y qué es lo que Jesús quiso, digamos, establecer para el mundo y para cuando Él ya no esté aquí físicamente, entre comillas. Entonces, dentro de las cosas que hizo Jesús fue precisamente ordenar sacerdotes a los 12 apóstoles que le acompañaron, y a pesar que también le acompañaban mujeres, más mujeres probablemente, porque salen muchas discípulas que seguían a Jesús, el momento en el que ordenó a esos sacerdotes eran los 12. Y la primera comunidad cristiana lo entendió así, y entendió que eran
digamos, los sucesores de esos sacerdotes, de esos obispos, también eran hombres y la iglesia ha tenido que seguir con esa tradición. Ya. Entonces es por una cuestión de interpretación del deseo de Jesús, más que porque nos parezca que son buenos o malas para una tarea. Ya. Eso evidentemente Listo, no es así. para ustedes ignorantes. Ahí está, se acabó, se acabó esa Se duda. quejaban No tanto. que critiquen, que porque también ya. Es que perdón, padrecito, pero a mí también se me hacen. Hubiera utilizado otra palabra ahorita, pero me hacen enojar. Me hacen enojar porque ya quieren inventarse el agua tibia también. Hay cosas como son, punto. Ya, reglas y ya, listo, ahí nomás. Ya. ¿Querías preguntar algo? De la parte humana que estábamos. Les cuento, verán, les cuento. Estábamos en el Cirano con el padre Andrés, nos habíamos reunido porque queremos llevar una buena química antes de, ¿no? Y le decíamos, a ver, entonces ya grabemos, a ver qué día. ¿Va a poder el...? No. ¿Va a poder el domingo? Déjame ver, creo que... No. Chuta, y entonces... Toca madrugar el sábado. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda de un padre? O sea, ¿cómo es cuál es la agenda? Porque Padre Andrés, agenda llena esa agenda. Entonces uno dice, ¿cuál es la agenda diaria, la vida diaria de un padre? Ok. Esto evidentemente varía de padre a padre, ¿no? Claro. En mi caso, yo me dedico fundamentalmente a 2 tareas, digamos que son las que llenan mi jornada. La primera, trabajo en el Colegio Los Pinos. Ya. Entonces, trabajo ahí con las chicas del colegio las mañanas. Las pinochas les Con dicen. las pinochas, exacto. Sí. Me dedico en general a las chicas de 4º, 5º y 6º, que es una tarea súper Dura. interesante. La edad del burro. Ya. Claro, Claro, ya. un poquito Paciencia. antes está, A pero esos ya hay está, que- ya están grandes. Eso hay que- Entonces ahí estoy las mañanas, entre misa, confesiones, conversaciones, un poco de clase, de todo, lo que haga falta. Y después las tardes suelo tener actividades en el centro del Opus Dei en el que vivo, que son charlas, igual, retiros, confesiones. Eso es como lo establecido. Pero después, fuera de eso, surgen miles de cosas. Ajá. O sea, fuera de eso, surge un montón de personas que quieren conversar, obviamente, un montón de personas que quieren casarse y entonces les preparas el matrimonio, un montón de personas que quieren bautizar a su hijo, que quieren bautizarse, o sea, este es como el horario, pero después el problema es que se te llena con un montón de cosas alrededor. Por eso el calendario a veces es Apretado. ¿no? Y nos tocó madrugar este sábado para... No, pero es un día normal, pues. 7:50 No, y se pero tiene que 5 estar de la mañana me levantado. levanto. Sí, pues es obviamente. Usualmente hay a caminar como... Si yo vengo de aquí, si yo vengo de aquí en unos 15 años, le digo, padre, ¿será que me puede ayudar a encaminarme para el matrimonio? ¿Me Oiga, yo sí ayudaría? quisiera que usted me case. Sí, yo quisiera que usted me case y le bautice a mi Del primer hijo o hija matrimonio, en caso primero. de... Del primero, del segundo sea, ya íbamos viendo. Ya no vale, pues cierto, qué cojudo que No, soy, para- perdón. Para encaminarse para el matrimonio se tienen que encaminar ya, ¿no? Sí, Desde ya. ya. Desde ya. Chuta, Sí, no, sí, pues ¿cuál? espere, A ver, a partir de los espere. 32. Desde ya tienes que ser el hombre que quieres ser en el matrimonio, ¿no? Ahorita yo- No vas a cambiar de un día para otro. Verdad, No, es no, Verdad es. Verdad es. Escucha. Está Ya que yo estoy... Esto Ahí pondrás está en los cagado. cortos esos. Los cortos esos de mierda que hacen. Verá, yo quiero Así que ya nada, ahorita- nada de que en 15 años. El man dice, yo yo desde ahorita me dice. Claro. El man dice, No. yo me caso a los Hasta ahorita 32. ya te estoy construyendo ese a los tipo. 31, yo me cambia. quiero casar. No, Pero- vos dijiste que a los 30 recién vas a buscar No, pelado. a los 28 voy a buscar pelado. ya no te falta nada. Ya 3 nada. años. Y 30 entonces. Ya. No, pero... Ya les pero, digo, de un día para otro no se consigue, ¿no? Ya ves. Sí, Tienes que por ir eso yo ya. estoy trabajando. Tienes que ir ya, eso Estoy es. trabajando, dejando la soltería, la lujuria. La a un lujuria. lado. Hay cosas que... ¿Quieren conversar de eso? Ya. Entrando en ¿Viste si quieres materia. Todo el podcast esperando eso. Entonces, La- De viejillo, atrancado, la Oye, la primera pregunta para arrancar. No, pero espere. Bonito. Padre, yo no hice la... se hace la primera comunión y después la confirmación. ¿Qué no hiciste? La confirmación. Tienes que hacer para Y eso casarte. de ley tengo que hacer para casarme, ¿no es cierto? sí, De ley. Ya. Ya. Ah, entonces no puedes, ya Chiche, nada. pero yo eso te podía responder yo, no necesariamente. Hija, Padre vos, ¿qué Andrés. vas a saber? En el catecismo, pues, papi. No, Claro. sí hay cierto conocimiento. Yo Pero- en esos podcasts hay cierto conocimiento. Sí, Pero Cierto, para... cierto. Y además digo conocimiento, Fresco. no práctico. Claro, eso sí, eso sí. Pero digamos que ya a los 30 ya conocí el amor de mi vida y ya quiero casar. ¿Cuánto más o menos se demoraría en hacer la confirmación?
Para ver si hago desde ahorita. Preparar los tiempos de su vida. Para ver si ya vamos Tienes ahí que viendo. prepararte un par de meses y... Ya, mijo. Ya. Tranquilo. Sí, tranquilo. Hijo, joder. El mayor problema no es ese. El mayor problema es que tú estés preparado. Para la Para confirmación. casar. Para casar. Ese le veo Que ya cara. estés preparando ese... Que estés ya preparando ese Y hablando de esto, ya al grano. Estés preparando A ver, ya a ese- Al grano como el dermatólogo. A ver. Ya. Tan. Yo quiero. Es pecado. Es pecado, Padre Andrés, tener... ¿Cómo digo esto? Entrando en tema de lujuria, dices. Relaciones sexuales antes del matrimonio. Buena pregunta. Hablando del matrimonio. Para ¿no? todos ustedes, pecadores. Ustedes querían esta parte, aquí tienen, ¿no? Sí. Ya. Eso, estamos tomando una agüita para. Yo también porque me costó Estoy preguntar esto. pensándola. Estaba Hay que preguntar analizando. nomás, tranquilo. Entonces, lo primero que te diría es que tengo que hacer una respuesta más o menos larga, lo siento. Después corta. acortan ahí los espacios. No se preocupe. No, entonces primero lo que yo tengo que hacer es, digamos, clarificar qué significa que algo sea pecado. Ya. Digamos, a ver, eso. eso es lo primero que hablo con la gente, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea que Todo es pecado, que primero muchas cosas son pecado, efectivamente, y que el pecado es algo que se inventa la iglesia como... Para hacerles un tener poco- miedo. No para Para hacerles que miedo, alguien siga un camino. pero un poco arbitrariamente, así como Ya. que Ya. esto se le ocurrió a la iglesia que es pecado y entonces si yo quiero ir a la iglesia tengo que no hacer eso y ya. Y por eso ya no va. Claro, y por eso ya no va o por eso, exacto, por eso ya no me acerco. Chale, ajá. Entonces la idea como que el pecado es una cosa arbitraria que se inventa, no sé si Dios o el Papa o la iglesia y si no te gusta, te fuiste. Ya. Ya, eso evidentemente no es así. Entonces la pregunta que yo les suelo hacer a las chicas sobre todo es, ¿qué crees que es primero y a ustedes ahora? ¿Qué crees que es primero? Digamos, que la iglesia y Dios se deciden lo que está mal y después eso está mal porque Él se inventó eso, o que las cosas están mal en sí mismo y después la iglesia trata como de hacerte descubrir lo que está bien y está mal en la realidad. ¿Se entiende la pregunta? Esa pregunta de tesis, ¿verdad? Acá. Sí. Para Esa ordenarse pregunta como un sacerdote, ¿no? esa pregunta es clave. Es cuando, Entonces, es cuando el profe te dice el examen no va a estar difícil y te pone esa pregunta. claro, esa pregunta es clave porque las cosas no son pecado porque la iglesia te diga que es pecado. En la realidad. Las cosas simplemente te hacen bien o te hacen mal. Ujú. Y hacen daño a los demás o no hacen daño a los demás. Ya. Y de hecho, lo mismo sería, entre comillas, pecado, aunque no fueras católico, aunque no conocieras nada, aunque estuvieras en el otro lado del mundo. O sea, hacer daño al otro está mal y hacerle daño a ti está mal. Ujú. Entonces, esta es como la primera gran clarificación sobre qué es el pecado. pecado, ¿no? O ya. sea, que de hecho la palabra pecado ya como que nos traiciona. Porque mete en nuestra mente esta sensación, ¿no? Ajá. Yendo a tu tema, que es el que quieren. Entonces, la iglesia, digamos, después de esta reflexión de qué es lo mejor para nosotros y a lo largo de mucho tiempo, considera que la manera como más plena, fructífera, segura, placentera y de todo tipo de vivir la sexualidad es precisamente en una unión estable monógama. Monógama, Ya. escucharán. Mierda. Monógama. En una unión estable monógama, digamos, evidentemente con un compromiso de los dos, con amor de los dos, pero como que te aconseja que te dice el mejor lugar para vivir tu sexualidad de manera plena, porque la sexualidad es una cosa obviamente inventada por Dios, no inventada por el demonio. Claro. Dios inventó la sexualidad, Dios inventó el cuerpo, Dios inventó todo. Entonces, y todo eso es bueno, muy bueno. De hecho, ahí colaboras con la creación de Dios, o sea, digamos, evidentemente. Sí es bueno. Esa risa que nos ríamos, pero sí es bastante bueno, la esa verdad. risa nerviosa. Así que Sí, ya no se aguantó. Es que yo no jalaba desde la palabra monógama porque no caché. Pero sí, es verdad. Entonces, digamos, todo eso es bueno y como que la iglesia considera que el lugar mejor para desplegar eso en su plenitud es precisamente ese tipo de unión que llamamos matrimonio. El matrimonio. Entonces, después, la vida, muchas veces la vida real de cada uno ya va cada uno por Cada sus uno, cada derroteros uno. y por sus rumbos. Y la cosa es cómo ir tratando de descubrir el porqué de esto y descubrir cómo hacerte menos daño a ti mismo y menos daño a los demás en esas relaciones. Pero, o sea, entiendo todo esto, pero sí tengo que confesarme. Pero Tengo que confesarme porque tuve relaciones sexuales. Mami, no veas esto.
¿Ivonne? Sí, es que, Ay, por favor. mami, no veas esto, por favor. Pero sí, o sea, tengo que confesarme si es que tuve relaciones sexuales, ¿no es cierto? O que antes del matrimonio. O sea, evidentemente sí. Pero no es que tengas que confesarte por una obligación legal, sino que tienes que confesarte muchas veces porque la persona no quiere eso, pero simplemente, digamos, le sucede y sabe que no quiere, pero bueno, es algo que quizá está muy pegado, quizá ya ha vivido así mucho tiempo, entonces evidentemente tampoco de un día a otro consigues no hacerlo. Claro. O, evidentemente. o también muchas veces porque incluso sin entender, porque puedes decir, ok, entiendo tu discurso, pero no comparto. Claro. Pero aún así quieres ser católico, aún así quieres acercarte a la iglesia. El simple hecho de confiar en que quizá la iglesia tiene razón y tú decir, ok, yo no comparto, no entiendo, pero estoy abierto a quizá algún momento entender, ahí sí puedes ir a la confesión y acercarte a la iglesia. ¿Y qué decir en la confesión? Hice cosas que no debía hacer. Y una última idea importante. Aunque no compartas y no vivas, eso no significa que no te, digamos que tengas que alejarte de la iglesia y evidentemente que tengas que alejarte de Dios. Eso es absurdo. Ya. Eso es Entonces, verdad. ninguna de esas cosas tiene que ser un obstáculo en tu vida personal con Dios y en tu relación cercana con la iglesia, con la oración, con un montón de cosas que tienes, digamos, que te van a hacer bien. Vivas como vivas ese aspecto de tu vida. Claro, no es Y excusa. de hecho te ayuda a vivirlo mejor, a purificar, a hacer un montón de cosas, ¿no? A no hacerte daño y a no hacer daño. Ojo, no hacerte daño ni hacer daño a los otros, porque ya he escuchado Ojo. cosas en este podcast. Ojo. ¿Mías? No. Ojo. Retírate de aquí. Ya, pero De hacer ahora. daño a los demás. Ah, sí. Ya. Bueno, Pero yo, ahora- yo sí me arrepiento Ah, de sí, algunas sí, cosas. sí. Ya. Ahora Ya verá. creo que sé de qué. Pide perdón. Perdón. Igual nos vamos a confesar. Un nombre y Sí. apellido, ¿ves? No, no acabamos nunca. Verá, ahora. Sí, ahora yo tengo una pregunta. Yo creo que esta es la más cuestionada por parte de muchísimas personas. Sí. En caso de alguien que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio y decide por su propia cuenta, la autosatisfacción es pecado. ¿Cómo se ríe? Entonces, ¿Y por qué? Entonces mi respuesta a eso es exactamente lo que he dicho. Exactamente lo mismo. O sea, es exactamente lo que he dicho, en el sentido que primero aclararía qué es pecado, en el sentido Ajá. que lo que trata de ver es qué es lo más saludable para cada uno, no solo desde el punto de vista espiritual, sino también psicológico, físico, digamos desde todos esos puntos de vista. Y en ese contexto, como tú llamas la autosatisfacción, digamos, no es como la plenitud de la vida sexual, evidentemente. Evidentemente no. Y uno no quiere eso para su vida, al menos de una manera constante y estable y presente siempre. De Pero hecho, no, incluso pues. genera problemas psicológicos Abre y médicos. Safari ahorita. Sí. Entonces, por eso te digo, no es pecado porque la iglesia se invente, sino porque no es lo deseable para tu vida sexual, digamos, y para tu vida física y psicológica. Después, que eso suceda por mil de otras razones ya es otra historia. Digamos, es normal que en el crecimiento, en la adolescencia, eso suceda. Sí. Y Haya curiosidad. y haya una especie de autodescubrimiento. También depende de la situación de cada persona, incluso en el matrimonio. O sea, ya el caso a caso es otra historia. O sea, en tal Pero- caso es pero mejor la- tener relaciones, padre. Pero, En todo caso, el hombre está hecho para efectivamente la unión entre el hombre y la mujer. ¿escuchar? Mentira. Pero, Salud, ¿no? salud, ¿no? Por el momento que estuvo un poco complicado, ¿ah? Estuvo complicado preguntarle esto, verá. Como se imaginarán, me hacen esas preguntas con cierta frecuencia. Claro, Sí, yo por ¿no eso es me cierto? imaginaba. Digamos, yo, tampoco pero, es Usted ya tiene como el speech ya hecho en realidad, vea, para esto. pero verá, ahora, o sea, no sé si es que se pueda responder eso, si es que se puede bien, si es que no pasa nada. Pero yo creo que sí debe ser full común al rato de que alguien se confiese el decir, me he hecho la autosatisfacción. Ok. Entonces aquí nos podemos hablar de otro tema interesante, que lógicamente vivimos en una sociedad hipersexualizada. Sí. Y digamos, el tema es el tema para trabajarlo uno mismo y en lo que uno pueda ayudar a los demás, hay que trabajarlo ahí. O sea, no en el tema solo de la autosatisfacción, digamos, sino en el tema de por qué y hasta qué punto eso te hace bien en tu mente, qué está en tu mente, qué está en tu corazón, cómo ves a las personas. Y eso no está solo en ese momento, bueno, es sino verdad. está
está mucho antes. Está en de qué te alimentas, qué escuchas, qué ves, cómo manejas tu contacto con las redes, con el teléfono, con las conversaciones. Entonces, si tú estás absolutamente hipersexualizado, evidentemente no es raro que suceda. Yo sí creo, padre Andrés, que ver pornografía está mal. Está mal, está muy mal. Sí, igual creo porque eso que- sí te daña la cabeza. Malcriado. Como dijo en algún punto mi mamá, te da una perspectiva Que no es distinta real. que no es real, que pasa en hacer el amor. Pero te dijo eso tu mamá cuando ya te cachó, malcriado. Te cachó, tu mamá te cachó. A ver, cuenta ahorita la historia. Al frente de mi padre. No me cachó, pero evidentemente sabía que ya estaba en una edad un poco complicada, ¿no? Oiga, padre, pero ¿Entiendes? es que con el internet es Claro. complicadísimo. O sea, la que- verdad es que el tema de la pornografía en niños para mí es quizá el problema más grande. Sí. Sí. Porque eso distorsiona muchísimo tu visión de la realidad, de los hombres, de las mujeres, de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y ahorita los niños y las niñas tienen acceso a pornografía. Están a un clic. De hecho, normalmente, ya no tengo aquí el estudio, pero digamos, la primera vez que una persona tiene contacto con la pornografía, no sé, son los 9 años, 10 años. Ahí está, si ven. No, Y- yo no. Yo no, Yo yo- no entro en esa edad, yo no entro en esa edad. sí. No, Perdón. no, claro, Perdón. claro. Perdón, yo no lo elegí tampoco. Y obviamente, y estadísticamente, Yo no lo si elegí. no son los 10, son los 12, digamos. O sea, todo No. el mundo tiene contacto con Ah, no, sí. pornografía más o menos en esos momentos, 12. lamentablemente. Y eso te genera una distorsión manejable cuando no te genera verdaderamente un problema. Que si tú vas a los psicólogos, tienen un montón de problemas con ese tema. Entonces, ese sí es un conflicto. Y de hecho, yo creo que con el tiempo se tomarán medidas políticas y legales para mejorar eso, ¿no? Debería. Para vos, onanista. Yo, Calvache Porque 2000. el padre ya me aclaró el significado de la palabra. Yo no lo sabía. El man pensaba que era algo como corrupto. Como corrupto, Como según de yo. política. Claro, yo no aclaré, pero dije, están utilizando mucho esta palabra. Ajá, Yo no sé ¿y si qué pasa? saben lo que significa. Y yo dije, pero ¿qué tiene de malo, padre? Luego me explicó y dije, perdón a la audiencia, ¿tú qué piensas que por poner en ventana incógnito no estás haciendo un pecado? Sí, así que deja de ver y ya. Nada más, ya, hasta ahí nomás, ya no sé qué Hasta decir. ahí, ¿no? Ya. Sí, Entonces pero sí es pasamos un- de este capítulo que era el que esperaban, ¿no? Sí. ¿Algo Es más que hay muchas preguntar? dudas. ¿verdad? No, pero es que sí hay dudas. Verá, y yo quiero hacerle una pregunta igual Es que así eso, media. perdón que no te corte, Juanchis. Nos preguntaron bastante nuestros Ok, seguidores ok. de nuestra comunidad. Y ya no sé si vamos a cerrar este tema, pero o sea, son temas importantes, porque eso te causa conflicto, aunque tengas pareja, estés casado, o sea, el tema de cómo manejas este tema te va a causar problemas. Sí. Claro. Oiga, una cosa, pero los psicólogos, hay muchos liberales, ¿no? Claro que la pornografía está mal. Yo, a mi punto de vista, está mal, muy mal. Pero la autosatisfacción más bien como que no inculcan, pero dicen que es normal, ¿no? O sea, que es normal Y aquí vas y en la te pegas un juventud estrés, y todo eso. autosatisfacción. Entonces, es como también ya complicado manejar. Digo esto porque complicadísimo para la religión Claro. irse modernizando, ¿no? O sea, con todas las nuevas tendencias que hay y todo, que es como bien complicado con toda la información. Imagínense, o sea, que un psicólogo te diga, es normal, pues vos coges y Claro. vas, me cachas a... Le normalizas. A la normalizada, exacto, a la normalización. Sí. Entonces, Sí, entonces ahí, digamos, una cosa es que, como yo mismo dije, que se comprenda que es una cosa que normalmente sucede en cierta etapa de la vida o en ciertos contextos en cierta etapa joven de la vida o después en ciertos contextos que te llevan a eso. Pero otra cosa es decir que es deseable, digamos. Ya. Claro. Que es deseable y que siempre es bueno. sí. Ya. Y de hecho puedes encontrar también muchos psicólogos que te dicen, y yo obviamente he tratado de hacer mi investigación porque desde la parte de la espiritualidad católica nunca te pueden decir algo que no sea saludable, porque siempre tiene que estar unido. Claro. Entonces, la investigación psicológica de por qué no es saludable también es muy... digamos, Válida. hay muchísima. Es que dicen que eso te afecta la memoria. Y ya no me acuerdo qué Dicen dice. que te deja ciego. Sí. Que te nubla la vista. O sea, dicen Entonces- que te afecta la memoria y ya no me acuerdo qué dije, pero bueno, eso dicen que... Sí, O sea, pero tiene problemas. En todo caso es lo que te decía, o sea, está presente, pero, o sea, todas luces no es lo deseable. Claro, Todavía una obviamente. persona. Y ya hay que ver cómo se maneja eso, ¿no? Sí, Y en un contexto, como te decía, hipersexualizado es un tema que obviamente está bastante presente.
Sí. Sí. Mira, yo Ahora le entiendo, tengo una pero ¿por qué pregunta. Juanchi se olvida de todo, hermano? Claro. Sí, es que ya Juanchi. me olvidé, ya no me acuerdo qué. Ven, el man habla de la memoria y el man no se acuerda de qué dice. No, todo verá, aquí. yo le tengo una pregunta. A ver. No es tan así como, ay, qué profunda, no. Pero a mí, padre, yo le voy a decir algo. A ver. A mí me enoja la hipocresía, ya. Sí. Me enoja bastante la gente que es mala en la vida y pasa de pecado en pecado y piensan que por confesarse todos los fines de ¿cómo se les semana, dice? ya Mojigato. están ya limpios de todo pecado, pero siguen cometiendo los mismos actos de los cuales ya se confesaron. O sea, ¿qué opina usted al respecto de ese tipo de personas o de Creo que situaciones esas que sí personas pasan? alejan más a las personas de la iglesia. A ver, ¿qué opina usted? Lo normal sería que cometan el mismo pecado. No, pues lo normal es que ya pues te dejes de huevadas y ya, porque ya te confesaste, se supone que estás arrepentido de haber hecho eso, pero siguen haciendo. Sí, entonces, ese cuestionamiento también es muy frecuente, digamos, el decir, no voy a la iglesia porque ahí veo un montón de gente hipócrita, digamos, dicho Claro. así fácilmente. Ahí yo diría dos cosas. La primera, que cuando uno hace ese juicio, digamos, me lo aplico en primer lugar, uno está cayendo casi en la misma hipocresía, digamos, de juzgar al otro y de pensar qué tienes en el corazón y claro, él se golpea de pecho, pero después va y hace cualquier cosa que no sabemos, probablemente es verdad. Pero eso no tiene por qué ser razón para obstaculizar mi vida espiritual y mi relación con Dios. No, claro. O sea, yo no estoy diciendo que No, por eso no voy que- a la iglesia. Y que de hecho, cosas así, pero- la gente vamos a la iglesia precisamente para buscar un poco de ayuda, para buscar un poco de compañía de Dios y probablemente caigamos en lo mismo. Entonces yo creo que es más bien hay que ver a la iglesia como una comunidad de personas que necesitamos ayuda, que somos pecadores y nos acercamos a Dios precisamente para eso. No como una comunidad de puros, digamos. Ya, ya. Eso ya, quería saber. Perfecto. Cambiando de tema. ¿O quieren seguir preguntando algo de esto, malcriados? Yo ya resolví todas mis dudas. Ah, ya, qué bueno, yo también. Yo también sí, la verdad, Ya. al respecto de eso. Oigan, yo tengo una pregunta con esto de la confesión, por ejemplo. Es una pregunta complicada. ver, ¿Cómo a se ver. llama el secreto? Porque tiene un nombre, ¿no es cierto? De Se que- llama secreto de confesión. Ya. Imbécil. Dígame nomás imbécil. Era obvio. Pero yo entiendo que todo lo que le digan a usted en una confesión, usted evidentemente no puede decir. Pero ¿qué pasa, o sea, si está en la posición que puede salvar vidas, por ejemplo? O literalmente un asesino viene y se confiesa, y me haya pasado seguramente, pero ¿qué haría usted? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿En ¿O qué no se puede hacer posición nada? ¿O cómo Se es la encontraría. O sea, esta situación es bastante probable, si no imposible. En el sentido que eso es bastante de película. En el sentido de que va el asesino y se confiesa. Porque en general una persona se acerca y se confiesa porque está en un camino espiritual y porque quiere cambiar y porque quiere ayuda de Dios. No porque en la película me sirve para la trama que otro Eso es muy sepa, código digamos. Da Vinci, bro. Claro. Entonces eso la pregunta es también súper frecuente, pero yo creo que raramente pasa, digamos, en el que alguien viene y se confiesa y puedes evitar una cataclismo. catástrofe. Ajá. No, eso no pasa. En principio, el secreto de confesión es, digamos, totalmente inviolable en el sentido que, y es justo por cuidar ese momento espiritual de esa persona. Porque eso es lo que le interesa a la iglesia, le interesa el bien de las personas y la relación de las personas con Dios y de su interioridad. Entonces, por eso nunca puede salir de ahí. Y casos de ese estilo o sea, no me suena que sucedan. Ujú. Después ya no me acuerdo si algo ha dicho la iglesia en casos de yo qué sé, en casos en los que sí se dé algún conflicto, pero en principio no. En principio No. eso no sucede. En principio es súper película. Sí, hijo de madre. Muy código Da Vinci. Claro bro. que preguntarle a usted específicamente qué haría es complicado, ¿no? Ya viéndose en la situación. ¿Qué haría en ese caso? Yo tendría que hacer lo que tengo que hacer, que es no violar mi secreto de confesión. Complicado, ¿no? Claro, Sí, estás en varias una cosas. posición. Claro, o sea. Y usted, igual en las confesiones, o sea, como confesar debe ser tan complicado todo lo que usted Entonces, escucha. Entonces, Tiene que eso confesarse. es...
Dice que vamos una hora. Sí, él siempre avisa, pero... Siempre va avisando. Ustedes, No le haga caso. Eso es interesante porque la gente en general te pregunta como diciendo qué duro ser sacerdote y escuchar tantas cosas y no sé qué. Mucha energía. Y en realidad lo primero que yo pienso con eso es que más bien te llenas de buena energía porque lo que escuchas es el deseo de las personas de Queriendo ser mejorar. mejores. Exacto. O sea, el deseo de las personas de mejorar, digamos, el aceptar que hay algo mal en su vida, el aceptar que necesita ayuda para eso y que quiere la ayuda de Dios y de los demás. Entonces yo creo que sobre todo uno se queda con eso. Claro. Y eso es súper bonito. Yo me acuerdo cuando recién me ordené sacerdote, estaba ahí en Roma y había una actividad con muchísima gente joven. Y como por primera vez me tocó confesar mucha gente, muchos chicos y chicas. Y esa fue la impresión con la que me quedé al final. Fue como... Wow. O sea, no tenía yo esta perspectiva. Que había tanta gente joven que el rato que tú accedes a su, digamos, a su corazón, es gente que quiere ser mejor. Claro. Oye, Padrecito Andrés, ¿y cómo mide usted la penitencia? O sea, Eso iba a preguntar, justo. ¿Cuántas Porque- Padres Marías, cuántos Padres Nuestros? Oigan, Depende de qué porque pecados, cómo se mide. Por ahí escuché la también que los curas o padres también rezan por el pecador. Bien. O sea, De ese madre, oye. es que cuando yo me confesé me mandaron poquitas y dije, chucha. ¿Y cómo así Cagado. poquitas? ¿Cuántas ¿Cómo te así, mandaron? ¿cómo así 300? tampoco, güey? No, 250 por ahí nomás. Y ahí te pusiste a buscar. Y ahí te pusiste a buscar por qué me mandaron Es que dije, es que, a ver, padre, le voy a ser sincero. ¿Qué? Yo no me había confesado y Full tiempo. Yo le como soy 10 sincero, años, ya 10, 15 años. Y me confesé recién, el anterior año. No se confesó desde que se hizo la primera comunión, ve. Y, ajá. Y la verdad dije, hijo de madre, la penitencia que me va a tocar hacer. Me va a tomar toda la noche aquí. Meses de meses. Pero no fue tan fuerte, entonces dije, medio raro, capaz. No escuchó bien. Capaz. Estaba sordito. Entonces, averiguando, y así, no sé si sea verdad que el padre también como Sí. hace Entonces, penitencia por las confesiones. Entonces, cuando tú te acercas a la confesión, en parte es un acompañamiento, digamos, del sacerdote y demás, pero lo más importante es que efectivamente es pedir perdón a Dios por el daño hecho a ti y a los demás, ¿no? Y, entre comillas, el poder del perdón viene del mismo Dios y de Jesús, que vino precisamente a pedir perdón por nosotros. Entonces, en ese sentido, Jesús ya cumplió la penitencia. O sea, Jesús ya hizo la penitencia porque Él es el que viene a pedir perdón a Dios en nombre nuestro. Por eso se hace hombre. Entonces, en realidad, lo que uno hace como penitencia no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con el propio pecado. O sea, uno evidentemente ha hecho daño y es simbólico lo que va a hacer para remediarlo, entre comillas. Porque es Jesús el que remedia. Yo no dije nada. Entonces, espérate, y ahorita vamos, pero para terminar esa cosa, normalmente la penitencia es súper simbólica. Entonces yo doy, no sé, un Padre Nuestro y ya. Ay, Ya, claro, ya Y normal. después tú también rezas por él, por todos, pero sobre todo es Jesús mismo el que ya cumplió la O sea, penitencia. no hay una tabla. Ya. Así como que No, diga, no. de tanto el Pero pecado, verá, tantas. Porque, Lógicamente también no todo es lo mismo. O sea, Claro, y cada curita distinto. también. cada sacerdote es distinto y si hay personas que evidentemente han hecho daño de manera grande. Más grande. Entonces, también para que de alguna manera con la oración tenga un momento un poco más largo de reflexión y de oración, le puedes dar un poquito más. Yo le tengo una pregunta, pero más es una pregunta / confesión. Verá. A mí cuando me tocó hacer para la confirmación, pues uno ya estaba ya grandecino, ya cometió ya muchos pecados. O sea, no muchos pecados, pero un poco más graves para la primera comunión. / confesión, dice. Y el día que yo me confesé, usted me va a entender, usted también es futbolero, estaba jugando Mundial de Brasil, Australia, cumpliste. Chile. Yo solo entré, dije mis 4 cosas y el padre me mandó a... No me He acuerdo hecho cosas cuánto. que no debía hacer. Ajá. Ya en ese tiempo yo ya sabía esa, salí y me mandó... Sí me mandó haber mandado mis 5, Padre Noel, ya. Pero, claro, chavo, en ese entonces ya era un tonto. O sea, no recé no cumplí. La penitencia. ¿Qué me va a pasar? la confesión Lleva se cumple. desde su primera comunión. Entonces, la confesión Con se esa cumple pregunta. o no se cumple. Es que te juro, porque no sé si es que la confesión se cumplió o no se cumplió.
Entonces, si te olvidas de cumplir la penitencia, no pasa nada. Ay, ya, qué susto. Y después cuando te acuerdas puedes rezar eso y ya está. No, claro, evidentemente recé. Y Luego, ya. se ve el partido. Ah, ya, Pero pero es que todo cuando bien. vas a confesarte, yo cuando me confesé esta vez, Porque lo más importante de la confesión, todas las partes son importantes, ¿no? La absolución del sacerdote, la penitencia y demás. Pero lo más importante es lo que sucede en ti. Entonces el hecho de ir dentro de ti, reconocer qué cosas quieres mejorar, qué cosas quieres pedir ayuda a Dios y acercarte y hacer eso una confesión, eso ya es todo. Ah, ya. O sea, es lo más importante. O sea, no pasa nada si no Si es que cumplí te con olvidas, la- no pasa nada. Si te olvidas, no pasa nada. Si es porque te olvidas, tampoco pasa nada. O sea, Dios no está en plan, no cumplió una penitencia, No fregó. puedes comulgar. Claro. Claro. Ajá. Oye, bueno, ya pasando a algo más, porque tenemos varios temas. Sí. Yo creo que sería chévere hacer una segunda parte tal vez, pero hablemos de lo común que nos preguntaba la gente también. Emily Rose, ya. Los exorcismos. Padre Andrés, ¿ha hecho usted un exorcismo? Aunque hay gente que se merece, hijo de madre, se merece. Ahorita estoy haciendo, dice. Es más, hágale uno. Sí, después vamos a hacer aquí Ahorita estoy haciendo. un buen exorcismo. Oye, no, obviamente yo no he hecho exorcismos. Si por exorcismo entendemos tratar con una posesión diabólica en una persona, ¿no? Porque eso está reservado a una persona que está especializada en eso, que es el exorcista de la ciudad. Entonces aquí existe el exorcista de Quito y yo no he hecho exorcismos, obviamente. Después... No, siga. Tampoco he tenido contacto directo con casos así. Sí, con cosas, Eso te iba a preguntar. digamos, raras. cuéntenos. No mucho. A ver, cuando la gente le empieza a pasar cosas raras, También voy algo a pensar qué metidos. tipo de ejemplos podemos poner. La mayoría de veces es un tema psicológico, digamos. La mayoría de veces es algo que pasa y no necesariamente se debe a una razón sobrenatural. Ya. O psicológico, o algo pasa que estoy viendo algo raro, o sea, tiene explicación científica la mayoría de veces. Entonces, lo que tiene que hacer un sacerdote y el exorcista también es primero discernir muy bien si es que efectivamente se trata de algo sobrenatural e inexplicable o se trata de algo científico médico. Ya. Entonces, en general, me han llegado cosas que están ahí en el borde, exacto, y que con el trato espiritual normal, o sea, con lo que tiene la iglesia normal para tratar estas cosas, que es la oración, la misa, la confesión, los sacramentos y demás, y dejar pasar un poquito de tiempo, en general las cosas ya se arreglan. Mejor. Entonces, Seguro. no he tenido así contacto con un exorcismo. Pero eso todo sí es real, templado. como el de Emily Templado Rose. eso. Pero todo Eso- es real. O sea, sí, eso existe. Existen Sí. las posesiones del demonio, sí. Y Usted ya nos existe- había dicho esto, pero el caso más real de exorcismo que alguien podría ver en una película, ¿cuál sería? O sea, la película del exorcismo de Emily Rose me parece buena. Creo Es que súper puede buena. ser lo más real. Es súper buena porque no es una película de terror, sino que es una película de juicio sobre un exorcismo. Entonces ahí ves enfrentado a un lado que dice que nunca hubo el demonio, sino que siempre fue un problema médico. Y en cambio el otro lado que dice, ahí estaba el demonio y teníamos que actuar con herramientas espirituales. Y entonces el juicio y más o menos qué razón Yo tiene. no me he visto, le confieso, padre, yo me ahuevo a ver. Yo me el exorcismo. ahuevo, bueno, A mí no yo me también. gusta. No me Yo me gusta ahuevo, los exorcismos. Pero no, o sea, también, no, ya estoy hablando pendejadas también, pero usted, siendo sacerdote, como que más seguro de ver estas películas, ¿o qué? Más tranquilo. No le da O miedo. menos. Mm, Porque sabiendo que sí existe. Yo nunca he tenido como mucho miedo a esas cosas, también antes de ser sacerdote. Eso quiere decir que yo soy bien... Bien, eso. Véale, como Vea, dice. y él vive en la Él es residencia. monaguillo. Él es Y él vive en la O sea, residencia. nunca, verá. nunca he tenido Ahorita vas a miedo, no, o sea, quizá es una fe en que Dios es más poderoso que el demonio o el bien, no que el mal, pero no consciente. O sea, no es Claro. que digo, no tengo miedo por eso. O sea, Ya, quizá ya. es eso que está como en el Oiga, fondo. padre, ¿y alguna vez a usted le pasó algo sobrenatural? ¿Alguna cosa así? Pero refiriéndote a qué, a este tipo de cosas. ¿Fue algo sobrenatural? Brote natural creo que se llama. ¿No es cierto? ¿Cómo? No, ya me inventé, ¿verdad? Sí, creo que hay una palabra así, pero ¿qué?
Como el otro día que estábamos ahí en el café, decía, usted ha hecho milagros. Yo quería esa. Por eso quería yo saber le la dije, índole. yo le dije, sí, claro que he hecho milagros. ¿En serio? Hubo un silencio. Hubo un momento de silencio. Todos así, güey. Pero esa pregunta tuya va más dirigida a ese tipo de como de exorcismos, así. No, o sea, de o sea, hay cosas sobrenaturales. Ajá, o sea, algo sobrenatural, algo, no sé, raro. No, la verdad es que... Durmiendo, He tenido jalado poco las patas, poco contacto con ese tipo de cosas sobrenaturales raras, digamos. Sí tienes contacto con el mundo sobrenatural siempre. Porque de hecho todo el trabajo de un sacerdote y de cualquier persona está siempre en contacto con el mundo sobrenatural, en el sentido de que está en contacto con Dios, con su alma, con el trabajo de Dios en su alma y demás. Y ves cómo efectivamente pasan cosas, pero en las personas. Después cosas así más extraordinarias, digamos, me han contado, dicen que sí suceden, a mí poco. Yeah. Nunca he presenciado tampoco nada. No. Oiga, pero verá, yo estuve viendo en un por ahí también un podcast que se estaban haciendo a un curita y el man decía, o sea, el curita decía que Respeta. sí, todo sacerdote puede hacer exorcismos. Pero hay el que es designado específicamente a eso. Entonces, caso hipotético, usted le acompaña al exorcista a hacer el exorcismo. Te muere. Luego le pasó algo, se desmayó y solo está usted. Se asustó. Usted se ahuevó y se fue corriendo. Usted sí puede hacer el exorcismo ese rato. O sea, usted es capaz de hacerlo o no puede. O sea, capaz puede ser. Capaz es, pero a lo que me refiero es que tiene ese como autorización de hacer el exorcismo. Claro, yo ahí, antes de acompañar al exorcista, justamente estudiaría qué tendría yo que hacer en esa situación. Por si acaso. Claro, quizás sí te tocaría coger el rito y seguirlo tú. Yeah. Quizás sí. Ese sí, templadazo. Templadazo. Quizá a lo mejor sería rezar tranquilamente y esperar a que venga el exorcista. Cualquiera de las dos tendría que estudiar. Pero si te toca, te toca, ¿no? Claro. Cuando le toca a uno, le toca Oiga, a uno. y hablando de todo esto, la santería, el tarot, las limpias, que también vienen ligadas, bueno, no evidentemente a un exorcismo, pero sí son cosas esotéricas. Del otro mundo, como esa palabra yo vine estudiando, padrecito. ¿Qué opinan de eso la iglesia? ¿Qué opinan? Porque aquí en Ecuador, bueno, yo no solo en Ecuador, pero en la región de la María hay full cosas comunes por de dónde vendimos, de los incas. En la región andina, dices vos. De la región andina, las creencias. Por ejemplo, vomitaba todo el tiempo, le hacen una limpia y le curó. Le digo desde ahorita, yo sí soy fiel creyente en la limpia. Está mal. Ya, yo soy fiel creyente en la limpia porque ¿por qué? Porque he tenido buena experiencia con la limpia. O sea, como decía el calvache, yo pasé vomitando una semana completa, no sé qué sería, no sé si sería el chamuco, el mal aire, no sé. Me fui a hacer la limpia y fue instantáneo. O sea, pum, me pasaron el último ortigazo, pim, me sentí de maravilla. O sea, ya, entonces a mí me sirvió. ¿Está mal creer en eso o no? Ok. ¿O no? Para ver qué hago. Para ver si dejo de creer o no. Entonces, yo creo que a mí me hicieron la limpia de chiquito. Yeah. Es muy común. En Cuenca. Sí, y a los niños muchas veces les hacen la limpia A cuando mí está también, muy malcriado, Muy cuando está muy llorón, les hacen la limpia. El y espanto. Claro, les curan del espanto, exacto. Yo me acuerdo que me hicieron eso. Entonces aquí se mezcla, digamos, por un lado, sí, culturas y costumbres que a veces las haces por si acaso, a veces las haces sin una necesidad de una confianza en que ahí detrás hay un poder divino que actúa, digamos. Y además eso muchas veces también puede actuar, no necesariamente porque hay un poder divino que actúa, sino psicológicamente, por ejemplo. Ya, sí, le doy o la, sea, no el sabemos. beneficio de la duda. No Sí. Entonces, lógicamente lo único que la iglesia dice es solo Dios tiene el poder de Dios. Sí. Y en ese sentido, atribuir el poder de Dios a cosas digamos que no son Dios, evidentemente, no es la fe de la iglesia. Pero está mal visto, entonces que yo me vaya a hacer una limpia o no. O sea, está mal visto que tú creas que ella tiene un poder divino para curarte.
No En el creo, sentido no que- creo exactamente en el sentido eso, que pero... si es que eso sucede, es porque Dios lo hizo. O sea, el Dios, el único Dios. Claro. Y ahí está. Ya me ahí, puse porque hay- en duda existencial, padre. porque ¿Soy hay- pecador o no? Porque hay ¿Qué? estas cosas que ¿Estoy van haciendo mal? las chicas, los chicos, así que las cartas, no, pero es católico, tiene los angelitos, que ni sé qué. O sea, ya mezclan también, entonces como las personas van y dicen hay angelitos, dicen, bueno, es de la religión y todo está bien, ¿me cachas? Cuando no debería ser. Yo he peleado con algunas personas por esto, padre. Yo no he peleado. Oiga, pero ¿por qué? ¿A qué viene el Entonces- término? ¿A qué viene el término ese de prenderásme una velita? O sea, la vela a la final, igual vi en este que decían, la vela no es que tiene el poder, sino Claro. o cómo funciona. Claro, o sea, prender una velita, si tú depende qué buscas con eso y qué crees que eso puede hacer. Yeah. O sea, prender una velita está bien, yo que sé, te ayuda a concentrarte, te ayuda a elevarte a Dios, te ayuda a crear un espacio espiritual, todo eso está bien. Yeah. O te ayuda a rezar por una persona. Te ayuda, Yeah, por esas cosas no está mal. puede haber mil razones por las cuales prendes la velita y está bien. Ah, ya. Si tú crees que la vela en sí tiene un poder de cambiar tu vida, Ya, eso ya. no es que esté mal. Simplemente no parece que, en general, no parece que las velas tengan ese poder. digamos. A mí me dijeron que le manifiesta la luna, padre. No, pues tampoco eso. Eso no. Eso no está. Eso no está bien. Hablando Claro, de eso me la dijeron. luna, ya. Hablemos de temas un poco controversiales, de teorías, de cositas ahí, conspiraciones. Yo le tenía una, padre Andrés. A ver. ¿Usted cree en los aliens? Verá que ahorita ya no hay por dónde irse. Es que tanto verá, que hemos hablado. es que verá, esa pregunta surge porque hay un curita bastante famoso por ahí por la ciudad de Ambato. Y mi hermano mayor. ¿Qué puedo decir yo de mi hermano mayor? O sea, no sé si cree o no cree, pero bueno, él cree bastante en esto de los aliens y un día le enseñó que supuestamente había un platillo. Y el padre le dijo como que dio a entender que no creía, solo dijo, tienes que buscar más en tu fe, le dijo el padre. Entonces por eso pues, me surgió esa, ¿usted cree en los aliens? O sea, yo no tengo ningún indicio para pensar que existe una vida fuera de esta tierra. Ujú. Que podría existir. Tampoco soy yo para decir que no podría existir. Ya. Evidentemente podría ser. Entonces, en ese sentido, no tengo ningún indicio para decir si existen los ovnis o si existen los extraterrestres. No. Y la ciencia no creo que tiene muchos tampoco. Pero tampoco puedo decir no existen ni existirán nunca ni descubriremos nunca. No sé. Porque ahorita ya estaban saliendo las Pero pruebas. que ahí decían, en el ¿verdad? Congreso, en Estados Unidos. Ajá, que ahí eso dijeron, que por eso hay decía yo. Que ni sé qué. Sí, o sea, el tema de los ovnis es una... Siempre ha estado presente, digamos, como una... Claro. Como una especie de fantasía barra anhelo, pero puede ser, no lo sé. O sea, yo... Y además también es algo que no afecta demasiado a mi vida, digamos. Claro. A la final. Entonces, en ese sentido... Pero que, bueno, sí, ya le iba a preguntar algo que nos íbamos a ir mucho. Hay de gente este- que ha estudiado el tema. Hace poco estaba conversando con un amigo que me dice, yo estudio mucho el tema de que Jesús era un ovni. Y tú dices como... ¿cómo les dicen? No, Illuminatis, hay un nombre ahí que les ponen estos manes que sí, ya bueno, ya me olvidé. Ya no Pero me bueno, Bueno, en fin, que... Ah, no, te estás que- sin memoria. Te en estás fin, olvidando, Te estás olvidando las cosas, Pilas. ¿no? mano, En fin, Ah, que... cuidado, nubla la ¿no? vista. ¿Qué estamos hablando? De los ovnis. Dale. Sí, que evidentemente me importa bastante poco el tema de los ovnis. Me importa un bledo, dice. Yo sí creo que existen, esta es mi opinión así, mi opinión. Vieron que hay planeta como con agua en O sea, otra las pruebas ya galaxia, están, dicen, que ¿no? Yo hay, también. que hay vida Sí, sí, ahí, sí. Oye, si hay agua hay vida. Otra teoría conspirativa. El Santo Grial. De que Deseaba Jesús- preguntarles. ¿Ha visto el Código Da Vinci? No he visto. No, O sea, oiga, les recomiendo, es o bueno. sea, una vez, O sea, una vez iba en un bus y estaban poniendo el Código Da Vinci, pero me quedé dormido. Sí. ¿Cuál es su película favorita? Pasión de Cristo. ¿O no? La versión de Cristo me parece una buena. Emily Sí, bueno, Rose. es la vieja confiar en los retiros No, y para vas de retiros, bien. Yo Pero fui una para vez, hacer la me primera mandaron comunión, obligado, ¿no? ¿Has ¿eh? visto, Me cachó mi has madre. visto The Chosen? No. ¿Sabes Es qué una serie, ¿no es cierto? He escuchado, sí, pero no. No me- no. O sea, esa serie sobre la vida de Jesús. Pero le que humanizan un ahorita poco está en más. Netflix. O sea, es de la vida de Jesús. Sí, es Pero sí de- cambian un poco, lo aumentan. Obvio, o sea, cogen las cosas que tiene la Biblia, que dicen los evangelios y tienen que llenar todos los huecos, ¿no?
Me voy a ver. Yo había escuchado hablar mucho de Chosen, no había visto porque yo también me dedico al cine, ¿no? Y en mis tiempos libres lo que menos quería hacer es ver algo sobre Jesús. Es como claro, ya, la oxigenación. claro, es como ya Claro, hay que ver las otras películas, ¿no? Y Bien, o sea, y- me voy a ver. Y entonces le di la oportunidad el verano pasado, así de ya estaba en la 4ª temporada. Y la verdad es que me pareció súper bueno. Así que... Recomendada. Recomendada. Ya, voy a aceptar su recomendación. conocedor del Voy a cine. aceptar su recomendación. Me pareció Bueno. súper bueno. Chévere. Sí, ya deja de cepillar, ya, tranquilo, ya está. Deja, Santo Grial, ya ¿qué vemos aquí. decías? Entonces, de Santo Grial, no viste el Código Da Vinci. El Santo Grial, ¿qué es? El cáliz con el que Jesús Sí. estuvo en la última cena. En la ¿no? última Sí. escena. Sí, no sé nada del Santo Grial. Ya. El que dicen que Indiana. O sea, como ves, ovnis, Santo Grial, milagros y esas cosas. O sea, que Indiana, Claro. o sea, que Indiana Jones es falso. O sea, solo digo ¿Quién que yo Indiana no Jones tengo nunca encontró el mucha Santo Grial? familiaridad con esas cosas. Oiga, pero ¿qué onda con esto de... Bueno, es que si ya no vio el Código Da Vinci y esto se va a ir otra vez a teología otra vez. Pero bueno, entonces voy a preguntar esto. No, porque esto de que Jesús tuvo hijos y que ni sé qué y ni sé cómo, que en el Código Da Vinci está, ¿no? Que por eso mismo es que el Santo Grial es la descendencia de Jesús y no es del Santo Grial. Entonces, y que hay esto le digo porque hay un evangelio de María Magdalena, algo así, que no le pusieron. Ahí vea, yo tengo mis investigaciones, me cuenta la gente. Ya, cállate, ya dijimos, deja que responda el padre. Es que no tiene Es que el idea cómo monaguillo estaba está el bien monaguillo. formado, está Estaba bien bravo, formado. hermano. Dice, esa pregunta para tonta, ¿para qué vas a hacer? Aguanta, deja hacerle eso al padre. A ver, ¿qué dice? Entonces, es interesante porque aquí vamos a los relatos sobre la vida de Jesús. Ujú. Digamos, ese es el tema. El tema es, digamos, cómo fue la vida de Jesús y quién contó la vida de Jesús y qué relatos hemos tomado como verdaderos sobre la vida de Jesús. Entonces, lo primero, lo más impresionante es que Jesús es el único personaje no famoso, digamos, que no es emperador, militar y no sé cuánto, del cual hay muchísimos relatos de la antigüedad, ¿no? Ujú. O sea, eso es un personaje en el cual mucha gente se interesó y escribió su vida. Pero te puedes imaginar, empieza a crecer una comunidad espiritual alrededor de Jesús, empiezan a escribir relatos, unos, digamos, que parecen verdaderos, otros raros, otros que querían... Chuta, de todo igual. Claro, de todo. Entonces, lo que la iglesia en algún momento le tocó es, digamos, ir discriminando qué cosas parece que no, claramente no son, cuáles son coherentes entre sí. Y entonces en esa discriminación llegó a la conclusión que los 4 evangelios que tenemos ahora, o sea, 4 historias de Jesús que escriben 4 personas diferentes, son como los que nos llevan a ese Jesús verdadero. De los otros no significa que sean totalmente falsos, sino que probablemente tenían unas cosas verdaderas y otras cosas falsas. Entonces los apócrifos, como el de María Magdalena, Santiago, yo que sé, un montón, nos dicen cosas sobre la época, quizá nos dicen cosas sobre la comunidad de Jesús, pero quizá también inventaban un poco. Entonces eso existe y digamos lo más fidedigno que tenemos sobre la vida de Jesús son esos 4 evangelios que en general coinciden. En lo esencial y en lo importante coinciden. Oigan, ¿y usted cree en la evolución del hombre? O sea, ¿te refieres a la teoría de la evolución? La teoría de la evolución del hombre, Homo sapiens, sapiens, erectus y todo lo demás. Y ahora Yo, ¿Erectus? digamos, yo como toda, ¿Qué? yo como todo, como hasta donde sé, toda la ciencia cree es que digamos que sí que Ha la habido una naturaleza evolución. tiene un proceso de evolución Claro. y que nosotros venimos de un proceso de evolución probablemente de unas especies primates. Entiendo que la ciencia dice que eso es así ¿Y Adán y Eva? entonces yo entendería que eso es así. Adán y Eva, eso es interesante porque la mayoría de gente tiene unas ideas raras sobre Adán y Eva, ¿no? Entonces Adán y Eva primero, la Biblia es un libro que tiene muchos libros distintos. Ujú. Entonces la Biblia no es un libro, y claro, uno piensa que todo es como es ahora, que una persona se sienta y escribe un libro de inicio a fin. La Biblia no es para nada eso. La Biblia tiene un montón de libros metidos ahí de muy distintos momentos históricos, de muy distintos géneros. O sea, en la Biblia tienes historietas de fantasía, tienes poesía, tienes libros históricos, tienes de todo. Y entonces, de entre esos libros, el Génesis es un libro que es un libro, digamos, mítico. O sea, no es que en la historia existió una serpiente que hablaba a la mujer, que la mujer se comió una manzana, sino que ese es un libro que transmite verdades teológicas sobre el origen
pero no transmite cómo es el origen biológicamente, químicamente, físicamente. Claro, eso ya cambia la serpiente de Harry Potter, de esa cámara nada. secreta por ahí. Claro. A ti te pasó. Confírmame. Confirma la cámara de los secretos. Vos que eres Slytherin. Entonces lo importante es que efectivamente es absolutamente compatible una visión evolucionista de la ciencia con una visión creacionista que cree en las verdades teológicas que transmite el Génesis. Oye, padre, pero eso... Bueno, es que esto también chuta, me da pena, me da cosas hablar de esto. Pero eso, evidentemente ahora, ¿no? Pero fue re complicado para la iglesia ir creyendo en la ciencia, aceptando, digo, por la Inquisición y todo, que fue... ¿Cómo le digo? Iba en contra de la... No te vuelves, dale, no te vuelves. Me huevo, padre. Déjeme decirle que estoy... Habla nomás. Déjeme decirle que estoy... No, pero que iban en contra de la... De los científicos y de todas las teorías de estas. Entonces, que iban fuera de la religión. Sí. La verdad es que el tema de la Inquisición no lo tengo así tan fresco, pero la iglesia nunca ha estado peleada con la ciencia ni con la verdad filosófica, digamos. Sí, de hecho, la revelación, digamos, espiritual del cristianismo necesita de la purificación de la razón, necesita de la filosofía, necesita de la ciencia. Y de hecho, las universidades nacen del cristianismo. Los grandísimos científicos son cristianos, y todos los últimos papas lo han querido como decir, tenemos que impulsar la ciencia, impulsar la verdad, buscar la verdad, impulsar la razón. Ya qué conflictos han habido ahí con el tema de la Inquisición, prohibiciones y cosas, ya son cosas más como de la cultura del momento. Pero lo que está claro es que la iglesia y el cristianismo necesita de la ciencia, de la verdad y de la razón. ¿Y los científicos que no creen en Dios, que de dónde van, arriba o abajo? Eso es interesante. No, pero es que no son creyentes. Stephen Hawking, claro, el man ateo a morir. ¿Ya viste cómo terminó? Entonces, ¿qué? ¿Cómo le digo? ¿Ya viste cómo terminó? ¿Viste? Pero ¿qué pasa? O sea, entonces, con esa gente, la no entonces creyente. yo primero diría, lo de arriba y abajo también es una cosa que hay que como un poco desterrar. El cielo o el infierno. O sea... No por eso, digo porque ¿quién sabe quién va al cielo y quién va al infierno? No sé. Nadie sabe, solo Dios sabe, ¿no? Entonces nadie es quien para decir ese científico porque es ateo al infierno. Obviamente nadie tiene ese porque poder. Tal vez hizo cosas buenas. Nadie tiene ese poder. Solo Dios sabe lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y en todo caso, es muy interesante que los científicos más importantes, o sea, todos piensan que el tema de Dios es un tema no fácil. Claro, evidentemente. El mismo Stephen Hawking, yo no conozco a profundidad, pero yo creo que él no es, digamos, un ateo así básico, digamos. Hasta que se caen de un avión, ahí empiezan a rezar toditos. No, o sea, todos, en realidad, yo era amigo de un sacerdote que trabajó antes sacerdote en la NASA y está en contacto con los científicos más importantes del mundo. Y a veces nos venía y nos contaba sus conversaciones con los científicos y él decía, todos los científicos tienen el tema de Dios muy presente. Yeah. Es que claro. Quizá no profesan la religión católica, yo qué sé. Yeah. Pero justamente esa búsqueda de la verdad les lleva a Dios. O sea, les lleva a toparse con el tema de Dios. De manera quizá mucho más real y cercana que los no científicos como nosotros, ¿no? Claro, sí, es verdad. Entonces, ese es un buen tema. Oye, hablando de religión y de... Un poco para meter este tema, porque sí estamos topando de ahí todo encimita, pero... El Vaticano. Exacto, ahí es esa. ¿Cuál es su papa favorito? ¿Juan Pablo II o el Papa Francisco? Papa Francisco, un bacán, ¿verdad? Bacano, sudamericano. Distinto. Es que es argentino. Claro. Es argentino. Su menos favorito, el Benedicto, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, ¿O no? entonces yo he vivido, digamos, o sea, mi vida ha coincidido con Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, ¿no? Claro. Pero mi vida un poco más consciente ha sido con Benedicto y Francisco. Claro. O sea, con Pablo II no me acuerdo nada. Y los dos papas me encantan. ¿Benedicto? La verdad, sí, Benedicto es... Es que salió muchas teorías de sí, o sea, de Benedicto, de Benedicto hay mucha desinformación, o sea, para la persona que no ha profundizado un poquito más, porque Benedicto en realidad es, él como teólogo, él siempre fue profesor, pueden buscar un artículo que yo escribí en internet, Bueno, ahí que escribí justo cuando
cuando Benedicto murió, porque yo estaba ahí en Roma cuando Benedicto murió. Y escribí un artículo que se llama en El Comercio, que se llama como Benedicto, el profesor que tuvo que ser papa. Entonces Benedicto viene del mundo de la universidad, del mundo de la academia, y ahí él fue teólogo siempre y siempre fue súper abierto, o sea, de los teólogos así incluso conocidos como un poco rebeldes, entre comillas. Yeah. Y de repente le llevaron a trabajar en el Vaticano. De la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana, y ya se quedó ahí en el Vaticano ayudándole a Juan Pablo II. Y él siempre, de hecho, de este tema que yo les decía de cómo la fe necesita la razón, ese es básicamente el tema de Benedicto. O sea, Benedicto se dedicó a decir, no podemos dejar la razón de lado, porque si es que dejamos la razón de lado, la fe se convierte en superstición. Ujú. Bien. Y entonces siempre tenemos que tener a la fe ahí purificando, perdón, a la razón ahí purificando la fe. Y él es el primero que hizo eso toda su vida. Benedicto, por ejemplo, fue el primero que impulsó con mucha fuerza el tema de resolver el tema de los abusos en la iglesia. O sea, Benedicto es muy crack. Sí, ves, te dije, no creas todo lo que lees. Estuve diciendo eso. Y de ahí el Papa Francisco también Crack. me encanta, sí. Crack. O sea, el Papa Antes de nada, es verdad que nombrezazo del man. sí, buen nombre. Buen nombre. Buen nombre. Vamos, ahorita vos ya le estás bajando el nombre, ¿no? Como Ya tú estás- le haces quedar mal. Sí. Porque ¿de dónde viene el nombre? A ver. Francisco de San Asís, Francisco. pues. ¿A ¿Cuál fue Francisco de San Asís, Francisco pues. de Asís, pues. Ahí está, no sabía, ya ves. A ver, un dato sobre San Francisco de Asís. Ah, El man. A ver, un dato, a ver. El man pensó Él que es era de mi la... favorito. El man pensó que era de la Universidad San Francisco de Quito. Pensó que era el man, el nombre. Habla serio. Oiga. No, espérate, ¿qué te iba a decir A ver, de sigue, esto de sigue. de Francisco? Que sí, que es especial que el Papa sea latinoamericano, obviamente. claro. No había pasado nunca. Y allá en Italia, en Roma, que les contaba que viví 10 años, el día de la Virgen de Guadalupe, que son los 12 de diciembre, nos reuníamos todos en la iglesia de San Pedro. El Papa celebraba misa en español, eso era... ¿Qué lo bestia? lindísimo. O sea, lo bestia. Y todos iban con las embajadas y demás, llevaban así un grupo con trajes típicos y era una fiesta, ¿no? Imagínate. Jodot. Imagínate, claro. No sabía cómo decirlo, pero congregabas un montón de latinoamericanos ahí y salías y obviamente ibas a festejar ahí la Virgen de Guadalupe. O sea, usted ha tenido acercamientos con los ¿Usted papas, Papa? evidentemente. ¿Le conoce ¿o qué? el Papa O sea, al Francisco? Papa Francisco, con ninguno de ellos, digamos, le he dado la mano. Ya. En ese sentido. Pero al Papa Francisco le vi muchas veces cuando viví en Roma, tipo de aquí hasta donde estás tú. O sea, El otro Francisco. Sí, al otro Francisco. Y pude concelebrar misa con el Papa Francisco unas 2 veces o 3. Ya. Por ahí. Ah, Servir. ¿Qué más quiere? Que eso significa, no se imagine en una capilla solo nosotros, No, no. En San Pedro, Pero igual. 20 Increíble. sacerdotes más o 30 Pero sacerdotes Pero más. igual. Imagínense, Papa pero- Francisco, si está viendo esto. Imagínense a las personas que son acercadas a la religión, en buen plan les digo, pero es como ir a verle a Lionel Messi en el Barcelona. O sea, estás ahí, San Pedro, Papa Francisco. Sí, la verdad, sí, sí. pasa en la Lo en la más vida. top que le puede pasar al sacerdote en sí. Sí, podría ser. Complicadísimo igual. tengo que decir que escribí, cuando ya sabía que venía, sí escribí para ver si por favor me pueden invitar a una misa ya privada con el Papa y no recibí respuesta. Ah, qué va. Pero bueno, puede ser de algún Go- día. le dejo Si enviar. es que escuchan Gostear. este podcast, puede ser que... Verán. aquí Sóbrese vamos a- nomás, a sóbrese todos. nomás. Usted a a los lo... secretarios del Papa. Oiga, padre, yo una pregunta así rápida. Yo sé que es un poco controversial, podría El ser esta, dinero, pero ya va este man. Confirmo. en el Vaticano se ve mucho dinero. Yo he entrado al Vaticano cuando fui por allá en el año 2018. 7. Yo 18 tuve más. Se ve dinero, o sea, se ve mucho dinero y creo que creo que eso es algo que la gente se fija más y es el hecho de que, o sea, se podría hacer muchas cosas con el dinero que existe dentro del Vaticano. Algunos dicen, sí, se podría acabar la pobreza, Acabar con el hambre con la del pobreza mundo. mundial. Sí, si es señor. que- Sí, ok. Pero claro, o sea, mi pregunta, o sea, no sé exactamente cuál sería mi pregunta, pero se ve mucho dinero ahí. O sea, que Sí. ¿por qué no? O sea, ok, entonces no sé qué mucho dinero se ve ahí. Se ve, digamos, dinero en bienes Físico. inmuebles. Exacto. Y, Ujú. En el templo, yo qué sé, en arte, patrimoniales. Primero, o sea, no sé mucho sobre las platas del Vaticano, ¿no? Por no decir nada. Pero lo que sé es que primero mantener eso ya es
O sea, imagínate, si mantener este cuchitril te cuesta, Claro. te cuesta Claro. tu dinero. Imagínate lo que es mantener, digamos, todos esos museos, todas esas iglesias que están abiertas gratis para todo el mundo, el museo no. Después el dinero que manda gente al Vaticano, desde el Vaticano sale mucho dinero para muchos lugares del mundo, para Ecuador entre ellos. Entonces, Que manden para la luz, diga. de hecho al Papa le han hecho un montón de veces esa pregunta, ahorita que pienso. Y el Papa dice esto básicamente, o sea, todo el dinero que se trata de ayudar, se trata de mantener esto. Podríamos, o sea, incluso tratamos de tener las cosas lo más accesible posible a todo el mundo, que puedan todo el mundo entrar al Vaticano. Pero no sé qué más hay del dinero del Vaticano. Claro, O sea, o sea, a mí no me llega nada. No, a mí no me llega el estado de ¿Sabe? cuenta. Claro. No, yo estaba de cuenta ¿Qué fue el y estado no de cae. cuenta? Claro, no, pero eso le digo, o sea, yo cuando No entré caes dije, wow, o sea, Mm. muy Oiga, chévere, muy oiga, chévere. el No, es Vaticano. lindo y eso sí se construyó hace siglos, ¿no? Yo sí lo que tengo duda, ya, de cuál es porque hay esta biblioteca secreta, los archivos secretos del Vaticano. ¿Por qué los papas clasifican los documentos? O sea, y no pasan full años después para poder desclasificar todo eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Debe haber información, tal vez incluso que sirva mucho. Y deben haber libros, porque siempre la gente pregunta, libros súper raros ahí. Porque entiendo que hay cartas de Napoleón, cartas de los nazis, full cosas históricas, ¿no? Pero también deben haber libros, dicen que hay libros como del demonio mismo, libros satánicos que cuidan, custodian, cosas así. ¿Usted que estuvo ahí, qué se entera, qué sabe? Entonces, efectivamente, no sé si existe o existía el llamado Archivo Secreto del Vaticano. Yo creo, si no recuerdo mal, que le cambiaron el nombre este año o el año pasado. Porque el mismo nombre, decir los archivos secretos del Vaticano, ya te suena a Código Da Vinci, ¿no? Claro. Y en realidad, Claro, ¿cómo se llama? y en realidad Biblioteca. no es más que no es más que la Biblioteca del Vaticano. Ya. Exacto, no es más que la Biblioteca del Vaticano a la La que... a La que- Biblioteca Municipal del Vaticano. Exacto, a la que puede acceder cualquier persona, digamos que como en cualquier biblioteca del mundo, tienes que hacer una solicitud, decir por qué y entras. Yo conozco gente de aquí, de Ecuador, varias personas que están en una investigación y entran y sin ningún problema. Efectivamente, los archivos, al menos tipo papales o más del Vaticano, no están expuestos, o sea, están expuestos desde, yo que sé, o sea, se van abriendo. No sé cuántos años son, pero tipo cada 20 años se abre tal época. También para tener un poco más de perspectiva histórica sobre el papado actual o el anterior. Pero creo que hay mucho mito ahí. O sea, yo he conocido gente que ha entrado y es una biblioteca. Mitos cual. y verdades. Y gente de aquí, de universidades de aquí de Ecuador, que hacen la solicitud y entran. Y entra. Ah, ya. Ah, ¿ves? Es una vida tanta... O sea, frontera ahí. secreto no tanto. Sí, claro, por eso mismo se cambió el nombre porque Causaba medio como controversia, sí, ¿no? porque es la Biblioteca Vaticana. Y el cronovisor. El cronovisor debe estar por ahí guardado también. Qué chistoso, verás que eres exactamente la tercera o cuarta persona que me habla del cronovisor. Sí. Del padre La primera vez. Andretti. ¿Cómo era? No, ese es de las... Andretti. ¿Cómo es el padre de aquí de las... como las cuevas de... No. Crespi? Ah, no me acuerdo. Andretti. ¿no? La primera vez que una persona me habló del cronovisor, yo estaba en un avión, me acuerdo. Estaba en un avión yendo, no sé si a Cuenca o Guayaquil. Y el tipo que se sentó al lado me empezó a hacer preguntas y empezó a hablar del cronovisor. Y yo como... Déjame dormir, pues, mijo, estoy... No me preguntes cosas, Y yo le déjame digo, dormir, ¿qué es estoy eso? cansado. Yo le digo, ¿qué es eso del cronovisor? No tengo idea. Y me dice, no, que una manera de bajar en el tiempo, creo que es, no me acuerdo muy bien. Que qué es. puedes... Es como aprender Es la como tele. un y ves telescopio ahí... que ayuda a ver al pasado. No, es una tele, es una tele. Y usted, Una tele, y usted debe haber estado de... ¿Por qué me tocó al lado de este? Cámbiame a alguien de puesto, por favor. Claro, lo mismo que estoy pensando ahorita. Claro, Con esta pregunta del Había que cronovisor. ¿no? preguntar, había que preguntar. Había que No, hacerlo. del cronovisor te prometo. Hay Nada. muchas dudas. O sea, eso seguramente no existe. Es como, Claro. o sea, es parte, digamos, del Vaticano siempre ha sido material de Misticismos. fantasía. Claro, de Sí. fantasía que tiene que ver con el misticismo, con cosas. De hecho, ahorita se acercan los Óscares y tenemos una película que se llama Cónclave. Esa quiero ver. que ¿Ya esa- se vio? Sí, ya la vi. ¿Qué tal?
Cualquier huevada, dice. O sea, normal. Normal. Chill. Es como una película de espionaje y demás, pero ambientada en el Vaticano. Como el código da Vinci. Claro, entonces el mismo hecho de ambientarlo ahí te da ese tono de misterio, espiritualidad y no sé cuánto. Pero el cronovisor, digamos, 1, no sé nada. 2, no creo que exista. 3, es intrascendente para la vida práctica a la que se dedica un sacerdote y para lo que está la iglesia. Claro. Claro. Oigan, padre Andrés, y algo así del Vaticano que haya ido, o sea, obviamente todas las personas no es que tengan acceso a cosas que tal vez un padrecito sí, así, chévere, no le digo como raras o ocultas, sino como la capilla donde está el cuerpo de tal persona o algo así interesante. La sala de estar del Papa. Sí, estuve en la sala de estar del Papa. O sea, estuve en la sala de estar del Papa, pero... No, o sea, se me ocurren solo 2 cosas. La primera, que cuando velaron a Benedicto, como yo les dije, soy bastante fan de Benedicto. Yo tenía ahí un amigo que trabajaba con el Papa, él sí. Y entonces me consiguió... O sea, Benedicto le velaron en la Basílica del Vaticano, digamos, en el centro. Y llegó muchísimos peregrinos de Europa principalmente y de Italia, y tenías que hacer una fila gigante y solo como que hacías una U, pasabas viendo tipo los pies de la urna y rezabas ahí un poco y te ibas. Y ahí yo conseguí estar como en las sillas así al ladito de la urna donde estaba el Papa y rezar ahí así como con los cardenales. ¿Qué lo bestia? Esa fue una suerte, sí, y poder estar ahí todo el tiempo que quiera. Y la segunda cosa, chévere en el Vaticano, que mucha gente no va, se puede ir, pero tienes que sacar con mucha anticipación el ticket y demás, es ir a la tumba de San Pedro. ¡Oh! Esa yo quería ir, pero... Es ir a visitar la tumba de San Pedro, que es increíble. O sea, para mí es el mejor museo de Roma. ¿Cómo es? Porque son excavaciones muy recientes, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, excavaciones en el Vaticano que han ido a descubrir el cementerio del siglo I, digamos, o sea, el cementerio donde enterraban a los que sacaban de Roma y les enterraban por alguna razón, castigo, cualquier cosa, les enterraban fuera de Roma. Y entre ellos San Pedro, por eso lo enterraron ahí. Qué loco. Y entonces, Eso digamos, han desenterrado todo eso y tú literalmente estás caminando en una necrópolis, o sea, caminas en un cementerio que tiene como cuartitos, como pequeñas casitas, porque así eran, en las que iba, yo que sé, la familia a visitar a su muertito, pasaba ahí un rato del domingo. Y entonces de repente vas ahí y llegas a la tumba de San Pedro y te explican por qué ahí está la tumba de San Pedro, porque eso tuvo que pasar por un montón de problemas históricos, ¿no? Pero eso es impresionante. O sea, llegas a la tumba de San Pedro, que es literalmente abajo del altar central. Y eso es como el lugar que más me gusta. Después también, ahorita que me acuerdo, pude celebrar misa ahí. Eso también fue especial. A lo bestia. Hay papas que están... ¿Cómo se llama cuando ya se mueren y les ponen así como inmortalizados? ¿Cómo se llama esa palabra? Hay papas que están como... O sea, no es mausoleo, no es esa palabra. Mausoleo no es. Pero, ¿cómo es esa palabra? Pero digamos que les hacen algún tratamiento para que parezca físicamente presente. El Juan Pablo II creo que está así, ¿o no? No creo. No, Juan Pablo II está... Tú no ves nada, Juan Pablo II. Está enterrado. Nadie está así. Embalsaman. Sí. Ese era el mausoleo. Como Juan Montalvo. Perdóname, padre. Sí, pero no hay nadie así. Yo creo que hay un par ahí en el Vaticano, pero no me acuerdo cuáles. Yo pensé, yo juraba que Juan Pablo II estaba así. Ah, locazo, padre. Bueno, muchachos, qué interesante. Ahí está. Estuvo una buena conversación. Hemos aprendido hoy, es una clase. Última duda, yo me tengo que sacar esta última duda yo. Mía personal, pero. Dale, date, no te estamos... yo soy creyente. Yo me considero creyente, la verdad, si quiere que le sea sincero. Pero no practico mucho el ir a misa. Mi mamá me refuta bastante eso porque obviamente sé que parte esencial de ser creyente es ir a misa. Pero le juro yo vamos a ser sinceros, o sea, yo cuando me pasa algo siento que necesito arrimarme a alguien, busco mi fe. Pero claro, no me quiero sentir como que solo le busco a Dios en ese tipo de cosas. Pero me hace mal a mí, me hace un mal creyente eso o no. Por supuesto. No, mentira.
Yo decía, no, padre, por favor, no me digas eso. Perdone. Perdóneme. Y no me diga eso frente a las cámaras, frente a mi mamá. Frente a mi mamá, mira, este episodio debe estar viendo mi mamá, mi abuela. Este sí puede ver mi abuela, supongamos. Este le puede gustar. Pero, Perdón. ¿qué me hace a mí? O sea, Entonces, lo principal es obviamente tu relación con Dios. Ujú. Que dices que, digamos, que la tienes viva y que te apegas a eso. Eso es lo principal. Después tú tienes que ir descubriendo qué es la misa. O sea, Sí, claro. Evidentemente, si es que vas a misa solo porque de chiquito te dijeron que hay que ir a misa el domingo, eso, o sea, eso pierde el sentido rápidamente. O sea, ese también es un problema con el que me topo con mucha frecuencia, que es que la gente ha escuchado la catequesis, digamos, hasta los 8 o 9 años y después nunca escuchó nada más. Entonces, evidentemente, su fe y su comprensión, como íbamos, su comprensión racional de la fe no ha madurado nada. Entonces, si tú funcionas en la fe con las ideas que tenías de los 8 o 9 años, evidentemente no vas a ir a misa porque no tienes idea qué es la misa. Solo sabes que es una obligación que te decía tu abuelita. Entonces, lo que te diría es, uno, lo más importante es eso, tu relación personal con Dios. Pero sí vale la pena ir descubriendo qué es la misa y qué me puede aportar la misa, por ejemplo. ya. Y así con la misa, con los sacramentos, con la oración. Y lo que te das cuenta es que todo es hecho para ti. Y que tú no le das a Dios nada al ir a misa ni al rezar. Más es por... O sea, es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, descubrir eso es lo chévere. Okay. ¿Qué le diría a mi hermano de 14 años que está viendo esto y le pesa ir al catecismo? ¿Qué le diría? Le Porque diría- últimamente las majadero. generaciones de hoy en día dicen, es que para qué, no me va a servir de nada, lo sienten más como un peso. ¿Qué le diría? Le diría que se apoye en su hermano. Sí. Que está ya en un buen camino. Listo. A tu padrino. Padrino de padrino. Ya, muy Oiga, bien. padre, y bueno, qué chévere, qué interesante. Muchas gracias por Sí, haber estuvo venido. muy interesante. Pasó el tiempo volando, como siempre decimos. Muy interesante. Espero que podamos tener una segunda parte. Y quiero preguntarle cosas, por ejemplo, así directo, le digo, de la homosexualidad, por ejemplo, de los otros géneros. Porque ahora también hay género fluido, género animal, binario. no sé qué. Entonces, chévere saber su Perruno. perspectiva. Entonces, bacán por ahí ver si podemos hacer Sí, Una otro segunda parte, cosito. porque estuvo muy Más interesante, bien la verdad. invitado desde ya. Por supuesto, cuando quieran. Pero antes vamos a jugar fútbol. Antes de un Pero, fútbol. Fulvito. oiga, Una pero confesión. ya, pero váyanos agendando desde ahorita, vea. Ya, Sí, hay para- que apuntarse con tiempo. Ya, eso. Hay que apuntarse con tiempo. Sí, para el fútbol, sí, ahí seguro. ¿Ustedes cuándo juegan? Martes podemos jugar. Puede. Ya se inventó ahí. No, sí, sí, los martes, sí, los Martes. Martes noche ahí. Andamos saco necesitando un 10. Dale. ¿Sí o qué? Ya, de una. Ya, bacán. Martes No, sí puedo. Martes noche puedo. Ya, listo. A mí me han dicho que en la residencia hay una cancha de fútbol. Ya. Sí, pero no tiene luz. Ah, No tiene. y no habrá Toca pues, buscar Sí, paquete para el fútbol. Paquetas. Paquete. Se te ve la parada, eso es desde ya. Oiga, hermano. a él se estaba huevando preguntarle esto, pero no habrá una posibilidad de que se cambie la hora de las 9:30 Entrar a la residencia. a las 10 o 11 por ahí. Yo ya he intentado y parece que no. Por suerte yo no tengo horario de entrada. Ah, ya, por suerte usted Por no. eso yo no necesito Solo para los monaguillos principiantes. Solo para Ya. Felipe porque él necesita. Cuando Sí, no sí es medio- llega va a dormir donde el señor. Es claro, ya me estorba a mí también el Maya. No, mentira, mijo, estás bienvenido, ya sabes. Bueno, muchachos. Padre Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya Gracias. servido a todos también aprender un poquito Ahora, más. Y con esto empieza la conversión del podcast, ¿no? Sí, vamos encaminados. Ya vamos encaminados. No, estate quieto que nos pone el padre Andrés. Sí. Y se viene igual chévere. Porque esto es un emprendimiento, ¿no, Juanchis? Confirma. Sí, es lo que yo decía, porque sí daba a veces cosas preguntarle, porque Felo decía, no, es que capaz no. Pero yo decía, pero es que esto es un emprendimiento. Claro. ¿Por qué no bendecirlo? Entonces se viene la bendición. Muchas claro, gracias. tenemos que bendecir este emprendimiento, sí. Además que es mi hogar, que donde Es tu viene hogar, el Señor sí. con Ve. varias mujeres. Entonces van dejando su mala ¿Solo vibra yo? aquí. Claro, pero Y desde el hoy señor. dijimos que ya va. Desde hoy dijimos que ya va a empezar a construir Ya, voy a hacer ese cambio ahorita. Por favor. Desde ya. a construir ese Aquí- esposo que quiere ser en el Ese. futuro, ¿no? Ah, eso sí, ya estoy Ya. encaminado. Bueno, muchas gracias muchachos por seguirnos. Nos vemos el próximo episodio a la misma hora, al mismo canal. En el mismo lugar. Mismo un, lugar. Un mensaje final tal vez. Ya, mucha no, huevada ya. mucho Hasta bla, ahí bla. nomás. Mucho Hasta bla, ahí bla. nomás, mucho bla bla. Se viene la bendición del lugar.
Se viene la bendición. Alguna seguro. fotito les pasaremos ya. Eso, Ya, eso. algunas Y gracias por estar con nosotros, ese club de fans. Muchas gracias, vea. Tenemos club de fans. Saludos por si acaso. al club de fans. Se quedaron. Sí, supe. Y bueno, hasta ahí nomás. Besos ahí nomás. donde quieran. Besos. A mi esposa, si estás ahí, ya estoy cambiando. Ya, tranquila. no está grabando acá, ya. Solo esta. Chucha, ¿qué? Oye, pero es que... Es tu trabajo, Dale, pues, dale, estar dale tu pendiente a mensaje, eso. dale ahí tu mensaje. Ya, a mi esposa, que sé que está por ahí, tranquila, y estoy cambiando. Estoy Eso. en buen rumbo ahorita. Dile a mi esposa de mi primer matrimonio. Aquí está, Aquí está. ahorita que nos Y tú a tu va. mamá. A mi mamá, mami. Ya Aquí estoy empieza el santificado. camino. Ya estoy. Aquí Aquí empieza empiezo el mi camino. camino del bien, mamá. Perdón, Entonces, un cualquier chinglazo cosa. para purificarles el alma a toditos. Muchas gracias. Hasta ahí nomás, muchachos. Como tú Hasta me luego. quieras, mami. Que derrame su bendición sobre este lugar, especialmente sobre todos aquellos que desempeñan tareas en este lugar y que viven en este lugar. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De conversar algún tema interesante, el talento de incluso saber manejar estas cosas, ¿no? Con el experto. Y cada uno también tendrá su lugar de trabajo en el que despliega muchos otros talentos, y no solo en el trabajo, sino en la vida familiar, social. Así que eso es lo que le pedimos al Señor hoy. Le pedimos que podamos agradecer las cosas que Él nos ha dado y ponerlas al servicio de los demás, y saber que estamos haciendo llegar ese granito de arena con divertir a los demás, con conversar, con hacer pasar un buen momento a quienes escuchen esto. Retornad, hijos de Adán, 1000 años de tu presencia son ayer que pasó, una vela nocturna. Todos. Te rogamos la conviertas en instrumento del Espíritu Santo, para que este lugar y quienes trabajan y viven en él sean santificados por ella y te sirvan con limpieza de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que funciona con las justas. Perdón. Felipe, el camarógrafo. A la cámara. Para que tú entres y reines en ellos, en la certeza que es allí, en el amor, donde nace y termina todo. Y ser cada uno responsable del otro, independiente de qué parte del trabajo nos corresponde realizar. Señor, nuestra oración. Señor, queremos... Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.